Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, alumnos? ¿Cómo están, alumnos de la Pre San Marcos en Cajamarca? Un gusto saludarlos una vez más. Nos volvemos a encontrar después de una larga semana, pues en sí, de clases, ¿no? Con los distintos maestros que forman parte de esta hermosa familia que es la familia de la Pre San Marcos. Y en esta oportunidad, pues sencillo, tengo que culminar con una parte que nos había quedado pendiente en la clase pasada de historia del Perú. Entonces, acá lo estoy revisando, estoy viendo que nos había quedado pendiente, ya que hemos hablado de culturas como la cultura chavín, correcto, cultura Paracas, cultura pues en sí Recuay, hemos hablado de Vicús, de Virú, hemos hablado luego de Mochica, Nazca, de lo que viene a ser pues en sí Huarpa, etcétera, ¿no? Hemos hablado de varias culturas, tanto del horizonte inicial como también del primer intermedio. Ahora, vamos a hablar acerca de solamente las claves relacionadas con el horizonte medio, que hace referencia, perdón, a Tiahuanaco y a la cultura Wari. Muy bien, listo. Voy a sacar mi rostro hermoso y bello de esta pantalla y voy a compartirles las preguntas, pues en sí, que vamos a resolver a continuación. ¿Logran observar, por favor? Tienen que en sí decirme si logran observar mis preguntas. ¿Ah? Wow, acá estamos en sí viviendo un momento de así de un frío intenso que me estoy muriendo de verdad de frío con la camisa y la casaca, imagínate, acabo de ser un dictado en otra institución y ya estoy uniéndome con todos ustedes. Tenemos 2 horas, así que no vamos a perder más tiempo. Muy bien, vamos a agrandar la pantalla, tú ya lo estás observando y listo. Agarramos el marcador, pam, pam, ponemos pluma, colorcito rojo y listo. Descubierto y descubridor y primero en realizar estudios arqueológicos en Tiahuanaco. Bien, señores, descubierto y primero en realizar estudios en Tiahuanaco. ¿De quién estamos hablando? Hay que acordarnos, si bien es cierto, fue descubierto, pues en sí, ¿por quién? ¿Quién se acuerda? Claro, por un cronista no español llamado Ciesa de León, pero uno de los primeros en realizar estudios, ¿quién había sido? Vamos a revisar. Tan, 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 tan. Tiahuanaco, Pedro Ciesa de León, es su descubridor. Pero ¿quién realizó los primeros estudios? Ahí encontramos estudios, por ejemplo, realizados por quién? Por nuestro amigo Rip, acuérdate, Tello y Kaufman, ¿no? Ahí están los principales en haber realizado estos estudios. ¿Quién destacó primero entonces acá? John Rip, marcamos la A. Templo de Calasasaya forma parte de qué cultura? Sabemos que es el templo principal de la cultura tiahuanaco. Su origen está vinculado a la cultura altiplánica. Pucará, el ancestro de quién? De Tiahuanaco. Estamos hablando con quién? Justamente de Tiahuanaco. Acuérdate que antes de llamarse Tiahuanaco, en el intermedio temprano, se llamó cultura Pucará. Muy bien, acuérdate del dios degollador, te decía ahí. Forma parte del horizonte fusional, las dos culturas, Tiahuanaco y Wari. Muy bien, Tiahuanaco number one y luego Wari justamente absorbiendo, ¿no?, esta cultura. La número 5 es una pregunta hermosa, bonita. Dice, de las siguientes alternativas, indique la que no pertenece a los Wari. ¿Qué cosa no hicieron los Wari? A ver, centros arte. A ver, el Capacñán, que es una especie de camino de las grandes autoridades, que en el incanato es el camino inca, ¿no? Solamente por ahí pasa la gente de la nobleza, no cualquier chusma. Muy bien. La construcción de centros artesanales, la formación de un imperio panperuano, eso sí es, construcción de ciudades también, pero lo que no corresponde acá es esta, ¿no? Porque se está recontra, ya alejadísimo, ya hijo, la escultura de la estela de Raimondi. Sí, tú, el que me está mirando, tú, sí, tú. Acuérdate que la escultura de la estela de Raimondi lo conocimos en una cultura. ¿Quién es esa cultura? La cultura Chavi. El dios Visco fue venerado por qué cultura? Bueno, estamos hablando ya de quién, de la cultura Wari. Se piensa que muchos de los caminos atribuidos a los incas, en realidad, tú ya sabes quién lo hizo, la cultura de los Wari, ¿no? Esos caminos, te dije, de la nobleza, que van a ser conocidos con el nombre de qué? Conocidos con el nombre de Capacña. Y la 8, principal estudioso de la cultura Wari, te dije natural y oriundo de Ayacucho, el maestro
Luis Guillermo, ¿qué? Luis Guillermo Lumbreras. Ahora, dice, las ciudades sirvió como modelos para la construcción de otras ciudades. Cuando hablamos de qué ciudad, muchachos, a ver, estamos hablando de la ciudad de Huari, ¿no? Capital principal que sirvió para crear otras ciudades parecidas a ella, correcto, ya que Huari, su capital está en Huanta, Ayacucho, y construir otras ciudades, ¿no? Que son las ciudades cabeceras de región. 10. Dice, la cultura fue la máxima expresión del militarismo y el urbanismo pre-inca, pero ya sabes quién es la cultura militar expansiva y urbana, ¿no? Los Huari. Ahora sí, vamos con dos preguntas que son nivel de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La 11 nos dice, la cultura han recibido categorías de horizonte, mientras que las de intermedios. Cuando hablamos de las culturas en sí que son horizontes, se les llama panandinas, mientras que los intermedios son culturas de qué tipo? Culturas regionales. Enano. La 12, pregunta San Marquitos, ¿no? La cultura Paracas pertenece a un periodo de la historia del Perú llamado, ¿cómo se le llama? Hay un espacio que tú tienes que marcar, ¿no? Eso vendría a ser el llamado Horizonte Temprano, mientras que la cultura Wari perteneció al Horizonte Medio o llamado también Fusional. Bien, claro, tú acuérdate que Chavín y Paracas, primer horizonte o horizonte temprano, y Tiahuanaco y Huari, llamado el segundo horizonte o el horizonte medio o fusional. Y esta pregunta, qué bonita, ¿no? Dice, mediante la siguiente imagen o las siguientes imágenes, podemos afirmar que la influencia religiosa de los Chavín sobre la cultura tiahuanaco tiene representatividad en la estela de Raimondi, diseño textil, fardo funerario también de la cultura tiahuanaco, y ahí está la portada del sol. Que en pocas palabras, a ver, tiene la representatividad en dónde. Si te dice que mediante las siguientes imágenes podemos afirmar que la influencia religiosa de los Chavín sobre la cultura tiahuanaco tiene representatividad en esta última figura, eso lo encontramos en dónde. Tú lo sabes, tú lo sabes. ¿Dónde está esta última figura? Acá, muy bien. En la llamada portada de qué? Del sol. Y ahí está, parece que está llorando, ¿no? Lo llaman el dios, ¿qué te dije? El dios lloro. Listo. Con eso hemos terminado la clase anterior. Muy bien, listo. Nada más. Cerramos esa diapositiva y ahora sí, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. ¿A cuál, profe? A nuestra clase de hoy. Hoy estamos reunidos detrás de esa pantalla de celular, de tablet, de laptop para llevar nuestro tercer tema. El tercer tema que hace referencia al intermedio tardío, a las últimas culturas regionales y lógicamente al tercer horizonte. Pero, profe, ¿el tercer horizonte no son los incas? Lógico. Vamos a hablar acerca de la cultura de los incas, una gran cultura que se ha desarrollado pues en sí en el Perú y en gran parte de Sudamérica, porque los incas terminan expandiéndose y teniendo contacto en zonas como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Pero antes de hablar de los incas, hablemos del intermedio tardío que inclusive, a ver, cronológicamente hablando, es la etapa eso es la etapa en sí en tiempo donde ellos aparecen, por ejemplo. Este periodo es conocido como el de los maestros orfebres. Orfebre, a diferencia del alfarero, el alfarero trabaja la cerámica. El orfebre, ¿qué hace? El orfebre trabaja principalmente los metales. No te olvides, ¿qué cosa trabaja? Los metales. Es la etapa del segundo regionalismo. Sí, es efectivamente la etapa donde aparece por segunda vez las culturas regionales, ya no son panperuanas, o de los constructores de ciudades. Hace un rato marcamos, acuérdate, perdón, en la clase de la semana pasada marcamos una clave que hacía referencia a qué, a cuál es la diferencia entre las culturas del intermedio temprano, acuérdate de Mochica y Nazca, con las culturas del intermedio tardío. Y hablábamos acerca del urbanismo, de la construcción de ciudades, arquitectura urbano-religiosa, donde vivían la élite y
los artesanos especializados en tareas específicas. Estas construcciones dice que se evidencian en la costa norte y central del Perú, donde predominó la economía del riego y el comercio a larga distancia, destacando culturas como por ejemplo Chimú, que fue estudiado por el mismo que estudió Moche, Max Uhle. Hay que recordar que esta cultura es considerada la primera gran cultura en sí, según Max Uhle, al igual que la cultura proto-nazca, sería considerada una de las primeras culturas del Perú, con influencia mayoide. Se ubica, acuérdate, en el Valle de Moche, en lo que viene a ser actualmente el distrito de Chanchán. Ahí se construyó su centro base principal de la cultura chimú, que viene a ser considerada la ciudad de barro más grande de ¿qué? La ciudad del barro más grande del Perú, inclusive considerada de Sudamérica. Se expande por el norte, Tumbes, correcto, y por el sur hasta Pativilca, eso está nada más acá al norte de Lima, muy cerca a Casma, que viene a ser pues la frontera entre Lima y Ancash, correcto. Ahora, entre antecedentes importantes, oye, ¿te has dado cuenta que en esta región ha habido grandes, en sí, bastantes culturas? Ya hemos hablado de Virú, hemos hablado de quién más, de Gallinazo, correcto, Gallinazo Virú, hemos hablado de Mochica, hemos hablado de la cultura, pues en sí, también relacionada con ellos, Sicán en sí, acuérdate, y Lambayeque, del señor de Zipán, otra cosa es Sicán, otra cosa es Zipán. Muy bien, listo, entonces, sus antecedentes se encuentran en la cultura Lambayeque, de donde es el señor de Zipán o Sicán. Muy bien, ahora, Lambayeque más Mochica, correcto, y Guari, algunos dicen la Mochica versión Guari, más la cultura de los Tumbes, igual Chimú. O sea que Chimú es una mezcla de culturas, ¿no? Influencia de la cultura Lambayeque, influencia de la cultura Mochica, pero valga la redundancia, influenciado también por Guari, y finalmente los hombres de la cultura Tumbes, ¿no? La región Tumbes también tenía una cultura particular. Los orígenes dicen que nos explican mediante el mito de Tacainamo, que viene a ser un ser, ¿no? Mitológico, quien nos dice, ¿no? El mito Tacainamo vendría a ser el fundador, el primer gran gobernador de la cultura chimú. Según ellos, creado por quién? Por Nailam, que viene a ser el dios más importante, y el Tumi, ¿no? Que es el llamado dios Nailam, versión pues cuchillo, ¿no? Ahí está, el cuchillo de oro perteneciente a la cultura Lambayeque. Políticamente hablando, su política es muy, pero muy parecida. Acuérdate, la cultura moche. ¿Te acuerdas cuando te hablé del Siequish o rey y el Alae, que viene a ser una especie de gobernador provincial o una especie de gobernador subordinado o pequeño rey, como te dije? Bien, te voy a contar pues que el Gran Chimú era un reino integrado por numerosos señoríos o gobernado por un cacique o Alae, que dependían directamente de un señor Chimú. El señor Chimú es el llamado Capac Chimú, ¿correcto? O Chimú Capac, que es lo mismo que decir en la época de Moche como una especie de Siequish, un rey, una gran y máxima autoridad y gran y máxima autoridad, correcto, pero el Alaec era un cacique, un gobernador de una provincia, o como decir en la actualidad, una especie de ayllu. El Estado era aristocrático, muy jerarquizado. Cuando hablamos de Estado aristocrático, hacemos referencia al gobierno de quién, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando aristocrático representado por la élite o por la nobleza, ¿no? Dirigida por una sociedad guerrera que va a lograr la expansión de este territorio en base a conquistas militares. Su último gobernador o gran rey de la cultura Chimu es Minchancaman, ¿correcto? Que viene a ser pues en sí el último gobernador con el cual logran su máxima expansión hasta que fueron derrotados por el Auqui Inca Tupac Yupanqui, quien gobernaba pues en ese entonces, recuerda, se vendría a ser heredero de quién, de Pachacute, correcto, con el cual estaríamos hablando de que someten a la cultura chimú los hombres de la cultura inca. Hace un rato te dije que su máxima autoridad, socialmente hablando, es el Siequish o el llamado también Chimucapa, correcto, que viene a ser la máxima autoridad política y militar. Debajo los reyesuelos o pequeños gobernadores provinciales, como una especie de cacique, llamados los alaex, ¿no? Que dicen que son como una especie de curacas subalternos distribuidos en los señoríos. En palabra de buen cristiano, gobernador provincial. El rey principal, máxima autoridad central, y el alaex, gobernador provincial, el que ayuda en
la administración de los pueblitos dominados. ¿Por quién? Por el Siequich o Chimucápac. El Pixcal, correcto, o llamados cortesanos, son los hombres libres dedicados al comercio. El Pixcal, acuérdate, hombre libre dedicado al comercio. El pueblo, representado por el Paraén, que son los jefes de los campesinos. Campesinos aldeanos, cuyo jefe se llamaba Paraén, el jefe de los campesinos. Y finalmente los llanas, que son una especie de esclavos, son los hombres dominados, conquistados, que son encargados, que son prisioneros de guerra, ¿no? Y que van a trabajar gratuitamente para el llamado Chimucápac o para la sociedad Chimu. Su economía de estos hombres era pues en sí la agricultura, algunos hablan también del comercio y la pesca, ¿no? Donde aparecería pues en realidad la pesca a través del caballito de Totora, que es una especie de en sí de, vamos a decir acá, ¿no? No sé, una especie de embarcación rústica hecha con caña, ¿correcto? Con el cual pues en sí ellos se lanzan al mar, mismo surfer, dirían, inclusive algunos consideran que son los primeros en practicar el deporte del surf, correcto, para poder realizar la pesca, ¿no? Los famosos, con la famosa totora, perdón, caña, estoy diciendo, la totora, ¿no? Con el cual hacían, pues en sí, su llamado caballo, llamado también caballito de totora, la cacería de algunos animales y el comercio. Ahora, tú sabes que toda cultura, y te dije en la clase de la semana pasada, que toda cultura que se ubica cerca al mar está ubicada en una zona desértica. Hablamos de la libertad, hablamos de la Lambayeque, por ejemplo, son culturas o son pueblos que se han ubicado en una zona desértica. ¿Y de qué carece? Principalmente de, no te olvides por favor, carece de agua. Por ese motivo, como pueblos, ellos terminan desarrollando pues en sí, ¿qué cosa? Técnicas hidráulicas para obtener agua, por ejemplo, del subsuelo, así como lo hicieron, por ejemplo, Nazca y Mochica. Ahí están los puquios, que son pozos para el uso de agua subterránea. ¿Te acuerdas que perforaban la tierra? Ya, esa es la técnica de los puquios. Pero algo que ellos nos dejaron y fue bien bonito, se le llaman los huachaques. Repito, ¿cómo se le llama? Los huachaques, que son, a ver, tierras de cultivo hundidas, se cultivan para aprovechar el agua subalterna. Es como crear una especie de piscina. Aprovechando el agua subterránea, tú lo que estás creando es una especie de lagunilla, ¿correcto? Y de esta manera tú lo utilizas para las irrigaciones, ¿correcto? Y para poder, pues en sí, administrar agua a tus chacras. Eso es lo que es el huachaque, ¿no? Pequeño, vamos a decir, es el uso de agua, pues subterránea a manera, pues en sí, de lagunillas. Muy bien, y ahí está el canal de la cumbre, ¿no? Como un canal de irrigación para poder en sí regar las plantas, etcétera, los campos de cultivo. Esto era, no le pertenecía netamente a ellos, sino a la cultura mochica, ¿no? Y también, como te dije, sus grandes regadíos multivalles como Moche, Chicama, La Leche, etcétera. Ahora, la cerámica de ellos, a diferencia de Moche, ya no es tan desarrollada. Repito una vez más, no es muy desarrollada. Profe, entonces, ¿cómo es la cerámica de la cultura Chimú? Por ejemplo, acá ya es muy simple, se dedican en elaborar cerámicas en grandes cantidades, pero ya no tienen ese detalle, ¿no? Ya no son tan detallistas como eran en el pasado. No, ahora ellos buscan principalmente una cerámica que simplemente sea una especie de adorno. Por ese motivo, gran cantidad de cerámica utilitaria significa que era para el uso de la gente común y corriente, ya no es netamente ceremonial. Muy bien, monócromo porque se utiliza un color nada más, o es el negro azabache, correcto, u otro color, pero ya no es bícromo, no es que la combinación de dos colores. Muy bien, negro. Tiene gollete, acuérdate, en forma de aro, y una especie de estribo, ¿no? Un gollete estribo con el cual tú lo vas a coger, un azapuente en algunos casos, muy bien, en forma de simio, dicen algunos. La cerámica es escultórica, normalmente muestra pues figuras, ¿no? ¿De quién? De los hombres en sus caballitos de totora, pescadores, un hombre sentado sobre un pez, por ejemplo, ¿no? Es una imagen que representa su culto, pues, ¿no? A lo que ellos hacían. Ya te dije que la cerámica es la forma de expresar el estilo de vida del hombre
de esa época. No tendremos escritura, pero la mejor manera de interpretar, correcto, la vida del hombre de esa época, de la época preinca, es a través de la cerámica, ¿no? Que representan animales, frutos, personajes humanos. Muy bien, y va a tener gran variedad de asa, pico, puente, estribo, ya lo habíamos mencionado en la parte inicial, así como también sus huacos silbadores, ¿no? Van a ser sus huacos silbadores, tienen una puntita por el cual van a emitir un sonido. La metalurgia son los mejores orfebres del Perú prehispánico. Ah, eso sí. A diferencia de la época de Moche, del primer intermedio, donde más destacaron por cerámica, esta es la época de los maestros orfebres. Los mejores trabajando, ¿qué cosa? El oro, la plata, el cobre. Muy bien, son los mejores hombres trabajando, ¿qué? Los llamados metales. Repito una vez más, los mejores trabajando, ¿qué? Trabajando los metales. Por ejemplo, los mejores orfebres del Perú prehispánico y los segundos de América, o sea, son después de otras culturas, de otra cultura americana, son los mejores. Muy bien, trabajaron el oro, la plata, el cobre, el bronce y utilizaron, pues en sí, inventan una técnica llamada la tumbaga, que es el uso del oro y también el cobre. ¿No? Es una mezcla de oro y cobre y resultado de ello es un metal llamado la tumbaga. ¿Queda claro hasta acá? Listo, campeón. Eso es en torno al trabajo en metales. ¿Y qué hicieron, profe, con eso? Por ejemplo, cuchillos, no te olvides, por favor, cuchillos ceremoniales, no te olvides, como el tumi, a eso lo llaman el cuchillo de Ijimo, no te olvides, por favor, ¿cómo lo llaman? Cuchillo de Ijimo. Muy bien, ¿qué más aparte de eso? Máscaras funerarias, como por ejemplo la máscara que tú estás viendo acá, ahí está. Estos son como una especie de coronas y estos vienen a ser sus orejeras. Muy bien, acá le tapa su orejita. Estos son máscaras funerarias, estas son máscaras funerarias, estos son collares, estos son pectorales, estos se ponen en el pecho, ¿no? Hombreras y collares, ahí está, ¿no? Pectorales, collares, etcétera, máscaras funerarias y sus cuchillos ceremoniales con el cual hacían sacrificios humanos, ¿no? Ahí está el tumi. Muy bien, representando a qué dios, si te acuerdas, a ver, te doy 10 segundos. ¿Qué dios será representado en el tumi? Tú sí sabes, ¿eh? Tú sí sabes, ¿eh? No me hagas quedar mal, por favor. A ver, por interno, ¿qué me dicen? Voy a ponerme el audífono, a ver. Ah, así, efectivamente. Muy bien, hijo, correcto. Un alumno me está diciendo, Eduardito me dice por ahí, profe, el dios Nailam. Correcto, efectivamente. Bien, en el aspecto urbano, arquitectónico, destaca pues en sí el uso del adobe. Ya te dije que el adobe es uno de los materiales utilizados en la región de la costa. No se utiliza la piedra es propia de los Andes. Muy bien, ahí está la arquitectura, el urbanismo, donde se usa el adobe, y ahí la capital de quién, de la cultura chimú, viene a ser Chanchán. Chanchán es la ciudad de barro más grande de América, y eso le pertenece a la cultura pues chimú. Está hecha de adobe y dividida en barrios, sí, efectivamente. Cuando hablamos de división en barrios, hablamos de que se construía un barrio para la élite de la nobleza, tanto militar, y otro para la nobleza y la élite sacerdotal, así como también el barrio de los artesanos, o sea, urbanísticamente hablando, bien clasificados, ¿no? Y eso es influencia Wari, por si acaso. Muy bien. Es la ciudad más bella de adobe, con figuras geométricas. Vemos acá, mira, sí, efectivamente, el adorno de sus paredes hechas en forma de rombo, ¿no? Muy bien, ahí están. A ver, encontramos a Purlec, el purgatorio, Huaca Pintada, cerca a Chanchán, en la capital, ya en sí, en realidad de Trujillo está también Huaca el Dragón, que es llamada también Huaca de arcoíris, porque parece un arcoíris, pero es la cabeza de dragones. Profe, ¿qué tienen que ver dragones? Eso lo veo en la mitología, pues en sí china, ¿no? Y en otras culturas. Hay una, ¿qué? Podemos decir que hay una interrelación cultural con la creencia en estos seres mitológicos. Coyique, Chicamita, Chinquitoy Viejo, Chumbila, correcto, Chimucápac y la fortaleza de Paramonga, construida pues en el Valle de Pativilca, en Lima. Muy bien, esa es la cultura que ya sabemos, cayó pues en sí por ser sometida por una cultura, que es la cultura inca. Otra de las culturas, pero ya no en la región norte, sino en la región sur, ¿quién viene a ser, muchachos? Viene a ser nada menos y nada más que la cultura chincha. Ubicación costa sur, acuérdate, en lo que actualmente viene a ser el departamento región de Ica,
Ica. Ahí ellos abarcaron los valles del río Cañete, por ejemplo, Chincha, acá está Cañete por esta zona, Chincha, ahí está el río San Juan, Pisco, por ejemplo, por este lado, Pisco, Ica y Nazca, ¿no? Casi cerca, pues ya pasando ya en sí, casi llegando a Arequipa y Nazca, muy bien. Ahora, fue conquistada, recuerden, pacíficamente por los incas cuando el gobernador era Pachacútec, el mismo que logró la conquista de Chimú, ahora también lograba la conquista de los Chinchas. Muy bien, el aspecto político nos dice que era un señorío centralizado, que contó con el apoyo del ejército y la burocracia sacerdotal. ¿Cómo es eso, profesor? Los Chinchas eran religiosos y dominados también por el sistema, no te olvides, militar. O sea, tenían de lo religioso y también el aspecto militar. En su economía, acuérdate lo que te voy a mencionar, son considerados los más grandes comerciantes del Perú antiguo. Repito una vez más, considerado los más grandes comerciantes del Perú antiguo. Ahí desarrollaron el comercio, la pesca y la agricultura. Repito, comercio, pesca y agricultura. En la pesca se utilizó redes, balsas y caballitos de totora, con los que los hábiles chalhuá, así se llama Hapi, que eran así llamados los chalhuá Hapi, son los pescadores. Eran los hombres que se lanzaban al mar, como te dije, ¿no? Muy parecido a lo que pasaba en Chimú, mismo surfer ahí, controlando las olitas, muy bien, y realizaban su faena, pues, ¿no? Que es sacar el pez para poder en sí ellos tener una dieta alimenticia variada, no solamente peces, también animales y vegetales. Eso en relación a qué, muchachos, a lo que viene a ser la cultura chincha. En la agricultura se cultivó la calabaza, dice, frijoles, zapallos, etcétera. Ahora, hace un rato te comentaba que su principal actividad económica fue el comercio, y espero que no te hayas olvidado. ¿Sabían ustedes que su comercio, a diferencia de otras culturas que realizaban intercambios comerciales o intercambio de productos, que normalmente lo hacían con su propia región? Esta cultura chincha va a destacar, y algunos lo llaman los fenicios del Perú, correcto, de América, porque así como los fenicios en la historia universal, que fueron los primeros navegantes y comerciantes a larga distancia, ellos también lo hicieron acá en América del Sur. Hacían comercio a larga distancia. ¿Ves ahí? Esas eran sus balsas, troncos unidos, correcto, enlazados por fibras vegetales con el cual ellos viajaban y hacían un viaje, aunque tú no lo creas, un viaje internacional. ¿Por qué, profe, internacional? Porque salían del Perú y llegaban a otro país, principalmente a Ecuador. ¿Y qué cosas hacían en Ecuador? ¿Qué cosa traían de Ecuador, profe? Estas cositas que tú ves acá, lo que tú llamas en sí el espondilus. A esto lo llaman la concha espondilus o algunos, apunta por favor, lo llaman muyu. Muyu o espondilus, que vienen a ser unas conchas que nacen solo y exclusivamente en la región cálida del Ecuador. No nacen en el Perú. ¿Y esto por qué motivo? Te cuento en realidad que como son conchas exclusivas, no eran conchas pues en realidad que sacaban su carnecita y se lo comía. Estas conchas eran utilizadas como materia prima para crear utensilios. Repito, utensilios de belleza, como hoy en día hablar de collares, correcto, etcétera. ¿Para qué, profe? Es que la élite en sí, o la nobleza de los distintos pueblos, como te dije, siempre buscaban diferenciarse de quién, de las personas comunes, y de qué manera lo hacían. Buscaban diferenciarse y lo hacían de esta manera, ¿no? Utilizando algo que cualquier otra persona no lo pueda tener. Por ejemplo, el oro ya era común, pero en cambio el espondilus no era común. O sea, tú solamente veías a una persona con el espondilus siempre y cuando sea de la nobleza. Ah, no, este tipo debe ser alguien, una persona importante. No cualquiera trae el espondilus. ¿Ahora entiendes por qué motivo trajeron eso? Muy bien, su comercio se dio a través del intercambio, como te dije, a larga distancia. Fue una actividad muy importante y se les llamó mercaderes, ¿correcto? Estos mercaderes utilizaron dos rutas, la marítima y la terrestre. Por ejemplo, a nivel marítimo, partían de Chincha, llegaban a Chanchán en el norte, ya sabes, con Chimú tuvieron contacto, luego a la isla de Puna, La Plata y las costas de Paché en Ecuador. De ahí, ¿qué cosa traían? Te dije, la concha espondilus, zona cálida, eso no crece en el Perú. Luego, del mismo modo, iban al sur partiendo de Chincha, llegando a Cari, en Arequipa,
Arica, en Chile, Atacama y Diaguitas, Argentina. O sea, llegaban hasta una parte de Argentina. Para eso, ya te dije, utilizaban sus balsas, ¿de qué? De madera. Traían distintos productos o también llevaban productos con el cual hacían sus intercambios comerciales. Y a nivel terrestre, salían de Chincha, llegaban al Cusco y luego a la meseta del Collao en Puno para intercambiar con los collas, lupacas, o sea, los reinos altiplánicos, y pacajes, que son los señoríos o reinos altiplánicos. ¿Te puedo decir algo, hijo? Ahí conocieron justamente la cultura de quién, de los incas. Por eso te digo, ellos son considerados los mejores comerciantes de la antigüedad. Ahora, su cerámica no es muy desarrollada, pero nos dejaron vasos pulimentados, cántaros con cuello y asa en la parte alta, muy bien, botellas y barriles, y generalmente el negro es el color que más evidencia o representa pues a su cerámica, ¿no? Normalmente con figuras o motivos geométricos. Ahora, en cuanto a la forma, hay piezas con cuerpo globular, algunos, ya sabes que cuerpo globular significa cerámica media redondita, y otros con cuello largo unido por en sí un asa, ¿no? Allá tú ya sabes, el cuello largo unidos por asa. Otros recipientes son a modo de toneles, aparecen barriles con pequeña vértebra con dos asas. En su arquitectura utilizaron pues el tapial. Hace rato hemos hablado del adobe. Toda la costa es de adobe, no es de piedra. Piedra en la sierra, te dije. Muy bien. Trozos de pared hecha con tierra amasada y apisonada en una horna. Tenemos Huacala Centinela, que hace unos días salió en un reportaje en sí en la televisión nacional. Ahí está la Huacala Centinela. Ustedes pueden verlo acá. En la parte más alta, ¿sabían ustedes que cuando los españoles los invadieron, estas huacas se convirtieron en centros religiosos de muchos de los indígenas dominados por los españoles? Como no se arrodillaban ante sus llamadas, ante sus imágenes, ante la cruz, etcétera, solo se arrodillaban a sus centros religiosos importantes como es Huaca la Centinela. Los vivazos de los españoles colocaron en la parte más alta, quiero que veas ahí, una cruz. ¿Para qué? Ah, ya, si no te arrodillas ante mí, te vas a arrodillar ante la cruz. Y bueno, lo ponían arriba, como sabían que no se arrodillaban por ellos, se arrodillaban por su huaca. Listo, también de pasadita te arrodillas por la cruz. Ahí está. La huaca Tambo de Mora, ahí está la otra figura, importantísimo, ¿no? En la ciudad de Tambo de Mora. Fortaleza de Ungará, la ciudad de Tacará, Oica Vieja y finalmente Urpi Huachay, la que pare palomas, dice Urpi es paloma, ¿ya? Fue un santuario natural. La religión, acuérdate de su dios principal, se llama Chinchaycamac, ¿correcto? Ese es su dios principal. Ahí vemos la ruta del comercio al Ecuador, acuérdate por mar, principalmente es la ruta más importante, y la ruta terrestre, ¿no? Como todos ustedes saben, en el 1 te dicen el Muyo, llevaban el Muyo, 2 Esmeraldas, pescado en la 5, ahí está la 3, llevaban cobre, 4 lana, en la zona de Cusco, por ejemplo, llevaban calabaza y joyas, ¿no? A esta región del altiplano. Ahí está el oro en forma de achitas, el cobre, achitas de cobre, dice que esa era la moneda que ellos utilizaban, o sea, no había moneda, pero el intercambio de productos, o sea, tú pagabas con achitas de cobre. Las telas, la carne de la llama, las conchas de espóndilus, los caracoles, ellos botaban por eso un sonido, y el pescado, ¿no? El sistema de intercambio comercial. Muy bien. Con eso hemos terminado lo que viene a ser el intermedio, ¿qué? El intermedio tardío, porque ya vamos a pasar al horizonte final o tercer horizonte. Querido alumno, tú me vas a ayudar acá con estas preguntas. Vamos, yo te voy a dar unos minutos para que puedas resolver estas preguntas. A ver, rapidísimo. Vamos a esperar 30 segundos a todos ustedes, ¿eh? No te olvides, por favor, rápido. Vamos, vamos, vamos. Al toque, todos. Todos, todos, rápido. ¿Ya? Vamos, muchachos, a ver, al toque, un ratito más. Muy bien, vamos, al toque, te ayudo. Propio de la cultura Wari. A ver, ¿qué cosa es? La llamada, ¿qué? A ver, bronce, estructura urbana, tapia, tredaciones y andenes. Si hablamos de la cultura Wari, acuérdate que ellos son los maestros urbanistas y destacaron por la estructura urbana. Muy bien. Eh,
Dice la 2, eran los prisioneros de la sociedad Chimú. Ah, acuérdate que los Chimú, los llamados una especie, pues en sí, de una especie de esclavos, etcétera, pues en realidad quienes vienen a ser los famosos llanas. Muy bien. La número 3, acuérdate que los llanas eran una especie de esclavos militares, ¿no? O sea, obtenidos a través de ¿qué? Eran obtenidos a través de las guerras. Era la mezcla de oro y bronce en la cultura Chimú. A eso se le llama la tumbaga. Funda el reino de Chimú. Acuérdate, ¿quién fue? ¿Quién fue ese rey? Ah, se llamó Takainamo. Y Minchancaman fue su último, ¿quién? Su último rey conquistador y expansivo. Los comerciantes chinchas, dice, por mar y por el sur, ¿llegan hasta dónde? Uy, facilito, ¿ah? ¿Hasta dónde llegaban? ¿Te acuerdas o no? Hasta este punto, Diaguitas. Muy bien. Su cerámica, eso fue, si te dicen por el mar, dice, si los comerciantes chinchas por mar y por el sur llegan hasta dónde? Diaguitas. Profe, ¿dónde queda Diaguitas? Vi el mapa, Diaguitas no es Puno, tampoco mucho menos Bolivia. Oye, pero te dije que por mar, por el sur. Por el norte llegaban hasta dónde? Hasta Ecuador. Y por el sur, ¿hasta dónde llegaron? ¿No pasaron Chile? No pasaron y llegaron a Argentina. Y ahí está Diaguitas, en Argentina. ¿Queda claro? Ese es por el mar, no te olvides. ¿Por dónde es eso? Por el mar. ¿Queda claro? Listo. Vamos, su cerámica se caracteriza por ser globular, cuello largo y asa intermedia. La única cultura Chimú. Muy bien. Uy, no, qué bonita pregunta. Dos preguntas de eco, ¿ah? A ver, te quiero ver ahí, ¿ah? Al toque, al toque. Un par de minutos, rapidísimo. Acerca del periodo del intermedio tardío, señale las afirmaciones correctas. Primero, fue un tiempo de integración multiregional y uniformidad cultural. No. Se desarrolló sociedades que fueron conquistadas por los incas. Eso sí es verdad, ¿correcto? Complejidad de técnicas agrícolas, arquitectónicas y metalúrgicas. No hay complejidad porque son cosas del pasado. En lo arquitectónico puede ser porque sí urbanizan sus ciudades con influencia de quién, de la cultura, no te olvides, Wari. Y sí, metalúrgica sí es lo más complejo que ellos han desarrollado. Dice, surgimiento y consolidación de la civilización o alta cultura. Vamos a ver acá, pero acá la 3 sí yo lo puedo considerar. A ver, eso sí es verdad. Por metalúrgica, arquitectónicas y bueno, algunas que otras. Por ejemplo, si hablamos de complejidad, me imagino que acá el autor hace referencia a los huachaques. ¿Te acuerdas o no? A esas lagunillas que te dije, ¿no? Chacras hundidas. Nada más. Surgimiento y consolidación de la civilización alta cultura, no, pero eso se da ya con Chavín. Falso. El Tahuantinsuyo se convirtió en el primer imperio panandino. Sí, eso es verdad, pero el Tahuantinsuyo es propio de qué, hijo? Ese es propio del llamado del tercer horizonte o el horizonte final. Y acá la pregunta no hace referencia al horizonte, sino al tardío. Entonces las únicas claves vendrían a ser ¿cuáles, muchachos? ¿Cuáles? La 2 y la 3. O sea, después de haber pensado medio segundo, la relación de los aportes dice de los aportes con las culturas con las culturas respectivas. A ver, aportes y culturas respectivas. Los incas pertenecen a ¿qué? Rapidísimo, al tercer horizonte cultural. Lambayeque, uy, ay, ay. A ver, los chinchas son conocidos por el comercio por mar y tierra. Chimú, a ver, el esplendor de qué, muchachos. Uy, facilito, ¿ah? ¿A cuál? A ver, a ver. Aymaras, colonia en otras ecologías. Bueno, sí, acuérdate de ellos, ¿no? Listo, ahí está. Al toque, ¿cuál sería la clave entonces? Ajá, claro, Lambayeque el esplendor, ¿no? De la orfebrería y Chimú sería la cerámica negra escultórica. Sí, eso lo vimos. ¿Te acuerdas que te dije negra, negro particular? Entonces sería 1C, 2D, 3E, 4A y 5B. La única clave, dedito. Listo, chochera. Ahora sí.
Hemos oficialmente terminado el programa que debía acabar la semana pasada, ya que estamos recontra full y acelerados con nuestro tema de la semana. Vamos a hablar ahora acerca de los incas. Como cultura, ellos se van a ubicar en toda la parte central y occidental de América del Sur. Sí, efectivamente, vemos en la parte central y occidental, o sea, al lado izquierdo, no al lado derecho, porque ahí sería oriental, de América del Sur. Sí, hasta ahí todo bien. Ahora, profe, ¿cuál es la extensión de la cultura de los incas? Muy bien, señores. Eh, Todos ustedes tienen que recordar que esta cultura tiene una extensión aproximada de 2 millones de kilómetros. Wow, profe, es grandísimo, sí. Ese es el territorio en general y total de la cultura inca, donde la capital principal de esta cultura se relaciona con quién, con el Cusco, que es considerado el ombligo del mundo. Pero ojo, buena pregunta. Un alumno me dice por interno, profe, disculpa, ombligo del mundo, pero ¿qué es el ombligo de todo el planeta Tierra? No, 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 no. Sino que hace referencia al mundo ¿qué? Al llamado mundo andino. Repito una vez más, ¿a quién hace referencia? Al llamado al mundo andino. ¿Queda claro entonces, muchachos? Por ese motivo, hacemos referencia a este llamado mundo. Luis Guillermo Lumbreras decía que el Cusco, su capital, se encontraba en la región del Antisuyo, mientras que María Rostorowski decía, no, el Cusco se ubica en medio de los cuatro suyos. Y creo que es la persona que menos se equivocó, a diferencia de Luis Guillermo Lumbreras, porque si voy a ser el centro del mundo andino, tengo que estar en el medio de los famosos cuatro suyos o cuatro regiones políticas administrativas. Muy bien, ahora, la extensión de la cultura incaica. ¡Wow, hijo! Acuérdate que esta cultura incaica es una de las culturas más grandes de Sudamérica. Siempre va a ser recordado por eso. Por el norte, su extensión lo logró Huayna Cápac, llegando pues hasta el río Ancasmayo en la zona de Colombia, que algunos lo llaman también el río Azul. Por el sur, al río Maule, o llamado también río Biobío, en Chile. Por el este, llegaron hasta la ceja de selva, todos ustedes saben, por ejemplo, Machu Picchu, está ahí nada más en la ceja de selva, hijo. Muy bien, y también una parte, pues en sí, ¿de qué? De Bolivia, ¿no? La actual Bolivia. Por el sureste, a este punto acá, sureste, llegaron hasta lo que hoy viene a ser Tucumán en Argentina. Y por el oeste, acuérdate claramente, ya esa es la cercanía pues al Océano Pacífico, ¿no? Está todo el Océano Pacífico. Por ese motivo es que cuando se vivía el gobierno de Tupac Yupanqui, el incanato terminó siendo dividido en cuatro suyos. O sea, no te olvides a partir de ahora el nombre, ¿ah? Tupac Yupanqui. Para algunos te voy a contar algo. Tupac Yupanqui es Pachacútec. Y es por esa razón que muchos libros confunden, ¿no? María Rostorowski, por un lado, establece Pachacútec y otros libros dicen Tupac Yupanqui, los libros escolares antiguos, o perdón, los libros actuales. Y los escolares están en esa duda, ¿no? En tu libro, en algunos dice Tupac Yupanqui y otros dicen Pachacútec. Al final es la misma persona. Eso quiero dejarte en claro. ¿Cómo divide al incanato? En cuatro suyos. ¿Por qué? Porque se le va a hacer más fácil poder administrar cuatro regiones. Van a dividirlo en cuatro regiones, donde el Chinchay-Suyo es la región norte. Repito una vez más, la región norte. La segunda más grande, ya que el primero más grande es el Collasuyo, que está en el sur. El Chinchay-Suyo en sí domina gran parte de lo que viene a ser Perú y una parte de Ecuador. El Chinchay-Suyo es llamada también la región del tigrillo, justamente porque es el animal propio pues de esta región. El Collasuyo, por el contrario, es la región sur, ¿qué es? Sureste, que abarca gran parte de lo que viene a ser Perú, una parte de Bolivia, una parte de Chile y otra parte de Argentina. Por eso es que es la región más grande. Entonces, no te olvides de los cuatro suyos, la región más grande viene a ser, pues, ¿quién? El Collasuyo, llamado también la región de la llama. No te olvides, ¿la región de qué? La región de la llama. Muy bien, el Collasuyo. Luego el Antisuyo está ubicado en la región norte, correcto, o noreste, como le dicen así, noreste al lado derecho, ese sería pues el lado rosadito,
correcto, que estaría pues en sí relacionándose con quién, señores, el antisuyo, con lo que viene a ser la selva. Por ese motivo, el animal más importante, el jaguar, ¿no? Ahí está, la región del jaguar lo llaman el antisuyo. Y el contisuyo, el suroeste del Cusco. Ah, profe, una parte de la sierra y una parte de la costa. Claro que sí, el contisuyo estaría pues en realidad, y espero que no se olviden, por favor, dominando el Cusco, Arequipa, correcto, una parte de Arequipa, Ica, ¿no? Muy bien, ahí vamos a encontrar la región del Cóndor. Así es como se dividió este gran y extenso territorio incaico que será conocido como el Tahuantinsuyo. Muy bien, hijos, espero que no se estén olvidando de eso. Bien, entonces, ¿qué países actuales estaría pues atravesando el Tahuantinsuyo? Vamos a leer la parte baja y ahí vamos a ver Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Cusco es la capital, el centro, al cual lo llaman el ombligo del mundo. Algunos lo llaman Guatanay y Tulumayo. Muy bien, ahora, hemos hablado solo y únicamente acerca de qué, hijo, de la extensión territorial, de su llamada división territorial. Pero ahora hablemos acerca del origen real, ¿no? Cuando se habla de esta cultura, ¿no? Realmente hay que recordar que es una población de la zona sur del Cusco, en este caso de Puno, muy bien, de la zona del Collao, que va justamente a poblar su territorio, el Cusco. Porque inclusive si ya dices, profe, no, yo no creo en esa parte, yo creo en las leyendas, ya. Oye, pero chochera, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogio, la leyenda pues de los hermanos Ayar, creo yo que todos nosotros conocemos esas leyendas, todas coinciden con quién. A ver, Manco Cápac y Mama Ogio, ¿de dónde sale? No salen pues en sí del lago Titicaca. Con eso, ¿quién nos quieren decir? Ah, profe, al final todas las leyendas, así como la leyenda de los hermanos Ayar y el cerro Pacaritambo, correcto. Acuérdate, pues en sí, Tamputo, Pacaritambo, acuérdate que están en la zona del altiplano. Por ese motivo, la relación con culturas de qué? De los reinos altiplánicos. O sea, estos compadres de los incas antiguamente hablaban un idioma, no era en realidad el quechua. Ellos hablaban el llamado aymara, pertenecían a esos reinos aymaras, a esos reinos altiplánicos, pero al dominar el Cusco y al controlar a los quechuas, al controlar a los hombres del Cusco, es que ellos dijeron, un ratito, el idioma que más se habla es el quechua de este pueblo, el runasimi que vamos a conocer hoy en día. Por ese motivo tenemos que hablar el mismo idioma, ya que nuestro idioma no lo hablan ellos y no es muy fácil, hablemos el idioma que habla la mayoría de esta zona regional del sur. Listo, ahí está. Y llegan al Cusco y van a tener alianzas o guerras con algunos pueblos o pobladores que se oponían a su dominio. Al final hay que recordar que quién va a dominar, según la leyenda, y no solamente leyenda, sino la parte histórica. Acuérdate que Ayar Manco es el hombre que termina conquistando y dominando pues en sí a los Cosco, acuérdate tú a los Mascas, que son un pueblo justamente del Cusco, y acuérdate pues que gracias a ello nace pues el símbolo, ¿no? Una plumita rojita llamada la Masca y Pacha, que es el símbolo de la autoridad del pueblo de los Mascas. Por eso, esta cultura de los incas tiene influencia tiahuanaquense por el centro, por la zona del altiplano, pero también influencia guari. Muy bien, listo. Pero ahora, si bien es cierto, su historia es conocida principalmente por el aspecto real, creo yo que todos conocemos el aspecto mitológico, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogio, ¿no? Por ejemplo, que nos es relatada por quién, por el Inca Garcilaso de la Vega. Acuérdate que cuando hablamos de esta leyenda, Garcilaso nos dice, ¿no? El dios Inti ha creado a una pareja, ¿correcto? De hermanos que también van a ser esposos a propósito. ¿Y para qué los ha creado? Dicen que el mundo vivía pues en esa época mucha, ¿qué cosa? Violencia, donde los hombres eran capaces de matar a otros a manera de sacrificios. Ellos llegaron para civilizar a los hombres y para acabar con el derramamiento de sangre. Por esa razón, el hombre ha llegado al mundo para enseñar a los otros hombres a defender a la familia, a cultivar la tierra, y la mujer
para ser el complemento del hombre, para enseñar a las mujeres a cocinar, a tejer y atender al esposo y darle hijos al esposo. A sus pocas palabras, te enseñan a formar una familia en sí esta leyenda, pues, ¿no? Donde le dice, ¿no? Acuérdate que salen del lago Titicaca, y ese es su Pacarina, el lugar de origen. Las Pacarinas, recuerda que son los lugares de origen, y luego ellos recibieron un cetro, el cual será enterrado, pues, ¿no? En un lugar que ellos van a que ellos consideren, ¿no? Que es el lugar más importante. Y al final, ¿dónde lo llegan a enterrar? En el Cusco, ¿no? Ahí nace, pues, en sí, el llamado incanato. Y la leyenda más importante, correcto, fue narrada, pues, por el cronista Juan de Betanzos, al cual se le conoce con la leyenda de los hermanos Ayar. 4 hermanas, 4 varones y 4 mujeres, 4 varones y 4 mujeres, salen, pues, en sí, no se olviden, pues, de la zona del Cerro Tamputoco, en la zona del altiplano, ¿no? Y luego vienen, pues, en sí, camino al Cusco. En el camino va a pasar, pues, se va a dar muchas situaciones. Un hermano se convierte en ave, otro queda encerrado, pues, en sí, ¿en qué? Queda encerrado en un cerro, y finalmente otro de los hermanos termina convirtiéndose en piedra, quedando vivo únicamente Ayarmanco, quien va a estar con las 4 hermanas, y luego, pues, fundando lo que viene a ser el llamado pueblo incaico. Acuérdense de esa historia. Muy bien, ahora, por ese motivo, todos coinciden, tantas historias, tanto Manco Cápac y Mama Ocllo como la leyenda de los hermanos Ayar coinciden en algo. ¿En qué coinciden, profe? En que al final los incas tienen un origen altiplánico, y que el originario, el inca inicial, la autoridad inicial, viene a ser, pues, ¿quién? El señor llamado Ayar Manco, o conocido comúnmente con el nombre de Manco Cápac. ¿Queda claro acá? Bien. Desde Manco Cápac van a aparecer una serie de incas. A esos incas, correcto, se les va en sí, para poder conocer la lista oficial de los incas, nosotros lo vamos a hacer a través de ¿qué? Del llamado Capac Cuna. ¿Y qué es el Capac Cuna, profesor? El Capac Cuna viene a ser la lista oficial de los incas, los cuales se encuentran divididos en 2 dinastías, Urin y Hanan Cusco. El Urin significa, bueno, si alguno de ustedes maneja un poco del runasimi, Urin significa bajo, hace referencia a los hombres del Bajo Cusco. Y Hanan hace referencia no a Hannah Montana, cuidado, ¿eh? Hace referencia a la zona alta. Hanan es el Alto Cusco. Muy bien, conozcamos rapidísimo a esos hombres, amigos, que lograron justamente desarrollar ese tipo, pues, en sí, ¿de qué? Ese tipo de administración. Primero, hay que recordar, pues, en sí, a quién, muchachos. Todos ustedes tienen que recordar, no se olviden, ¿ah? La dinastía Urin estuvo representado por 5 incas. ¿Quiénes son? Acuérdate de esta mnemotecnia. Masinyomaika. Repito, ¿cuál es? Masinyomaika. ¿Y qué significa Masinyomaika? Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque-Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Ahí está, Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque-Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Para que no te olvides, yo te voy a invitar a que utilices tu mnemotecnia. La dinastía Urin solamente 5 iniciales. Sin, no te olvides, Yo, Maica. Mis alumnitos en Lima se aprenden así rápido, ¿ah? Masinyomaika, 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 Masinyomaika. Repítelo tantas veces que al final vas a aprenderte la historia de los incas en orden. ¿Qué es Masinyomaika? Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui. Hasta ahí hemos hablado solo y únicamente de la dinastía Urin Cusco. Ahora, la dinastía Hanan Cusco, los Cusco Alto. ¿Quiénes vienen a ser, profe? Si hablamos de los Hanan Cusco, acuérdate de quién. Del Inyahuipatuhuahua. ¿Cómo es eso? Inyahuipa, acuérdate, vamos a poner acá, pa, tu, gua, u, a. Estás repitiendo ua, uno junto, wa, u y luego a. Wa, u, a. Inyahuipatuwa, u, a. Inyahuipatuwa, u,
Ah, ¿y qué significa eso de Inyahui Patúa Uwa? Ah, ya. Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacute, Tupac Yupanqui, hijo, acuérdate, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Ah, ya. No sé, profe. Y el hijo de Pachacute, perdón, eh, antes de ser Pachacute, había un nombre que él se le daba a Pachacute, por eso se confunden. Algunos lo llaman, no te olvides, a Inca Yupanqui, pero no es, él es Pachacute. Otra cosa es Tupac, no te olvides Yupanqui, que es su hijo. Por eso, Inyawi Patuwawa. Acá hay 8, mira cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ya. Inyahuipatúa significa Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacute, Tupac Yupanqui, Huayna-Capac, Huáscar y Atahualpa. Inca Roca, iniciador de qué? De la dinastía Hanan Cusco. No te olvides, ahí está. Yaguarhuaca, tremendo inca. Huiracocha, el inca que se hizo poner el nombre de un dios. Pachacútec, el iniciador de qué, muchachos? De la expansión. Tupac Yupanqui, algunos lo llaman el inca navegante. Acuérdate que llegó a la Polinesia. Y finalmente, pues en sí, algunos dicen no a las Islas Pascuas, otros dicen a la Polinesia. Huayna Capac es en sí el hombre que logró la máxima expansión, el que tuvo la primera noticia de los españoles y murió justamente por una enfermedad traída por los españoles. Huáscar, que fue el heredero de Huayna Capac, que gobernó muy poco tiempo, quiso negociar con los españoles, pero lo mató su hermano Atahualpa. Él era del Cusco, Atahualpa de Quito, o sea, en Ecuador. Al final Atahualpa es el último inca, quien ante la crisis, división del pueblo incaico, uno siguiendo a Huáscar y otro siguiendo a Atahualpa, simplemente pues al final fue aprovechado por los españoles para que estos se puedan pues en realidad quedar con estos territorios. Ahí está la expansión de Pachacútec, como ustedes pueden ver, ahí está la primera etapa, Pachacútec number one, correcto, ahí está, Pachacútec number one es todo este puntito, parte del Cusco y una parte pues en sí de qué, de Arequipa, luego Pachacútec number two, que viene a ser ya la parte de Lima, y los reinos pues del norte, luego Tupac, Pachacútec y Tupac Yupanqui, dominando pues hasta Ecuador, y finalmente Huayna Capac, ¿no? Logrando la máxima expansión tanto por el norte y por el sur. Ahora, hay que recordar que los incas tienen pues etapas. La etapa, por ejemplo, mitológica, Manco Capac y Sinchirroca, que solo se conoce por su historia en base a mitos y leyendas, no hay otra cosa que podamos recordar. Luego, la etapa del curacazgo, que viene pues en sí con quién. A ver, el curacazgo vendría desde Yoque-Yupanqui hasta la etapa de quién, de Huiracocha, porque de Pachacútec hasta Huayna Cápac es el imperio. Y desde Huáscar hasta Atahualpa viene a ser la etapa de qué, de crisis. No te olvides, etapa de qué, muchachos, la llamada etapa de crisis. Que quede claro, por favor, no te olvides, ¿ah? Muy bien. Amigos, para todos ustedes, cuando hablamos acerca del proceso histórico, muy bien, va la fase regional. Va desde la fundación de la cultura Cusco hasta la guerra contra los chancas, que es la etapa ya de Pachacútec. Y la fase imperial, yo te dije que se iniciaba con Pachacútec hasta Huayna Capac, quien logra la máxima, ¿qué? Quien logra la máxima expansión. Ahora, según la división realizada por María Rostorowski en su libro llamado La historia del Tahuantinsuyo, es este libro, a ver, te voy a mostrar a continuación. Ella lo publicó en el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, ahí lo puedes ver, por favor, logran ver, ajá, ese es el libro de María Rostorowski. Nos habla pues en sí que el incanato, se va a dividir de acuerdo pues en sí a sus llamados gobernantes. Y ya te dije hace un rato cuáles son estos gobernantes, ¿correcto? Según sus gobernantes, hablamos de que la primera etapa pertenece al desarrollo mitológico, periodo legendario, ya que solo se conoce en base a mitos y leyendas Manco Cápac y Sinchirroca, ¿no? Desde Yoque Yupanqui hasta Huiracocha, acuérdate que viene el periodo de la confederación local. Desde Pachacútec hasta Huayna Cápac, la etapa imperial, y desde
Huáscar hasta Atahualpa, la etapa de crisis política. Muy bien, listo, hijo. Ya con eso hemos terminado la parte de quién, de los incas. Ahora vamos a la carnecita. Vamos a la carnecita, hijo. Políticamente hablando, ¿cómo se divide el incanato? Acuérdate que la organización política nos dice que la máxima autoridad es el inca. Su llamado a mano derecha es su hijo, que es el Auqui, pero también a veces lo acompaña quién, muchachos. La única persona que tiene un poder parecido al Auqui es el sumo y gran sacerdote, ¿correcto? Repito, el Willac Umu, acuérdate, o Willac Umu, que viene a ser el sumo y gran sacerdote. Él es la única persona que tiene un poder parecido a la del Auqui, heredero, príncipe, hijo del trono, ¿de quién? Del Inca. Luego están los gobernadores de los suyos, 4 suyos. Cada región tiene su llamado Tahuantinsuyo Camachic o Consejo Imperial, que es representado por un Apusuyuk. Apusuyuk, ¿quién es? El gobernador provincial. ¿Cuántas provincias hay? 4 provincias, 4 regiones. O perdón, el gobernador regional, disculpa, lapsus mío, ¿ya? Gobernador regional. ¿Cuántas regiones o suyuk hay? 4. Por ese motivo hay 4 gobernadores. Ellos sí se reúnen con el Inca, hasta con el Auqui ya. ¿Por qué motivo? Porque ellos administran cada una de las regiones. Si te acuerdas cuántas regiones eran, ¿correcto? 4 suyos. Como son gobernadores que están fuera del incanato, del ombligo del mundo, el Inca necesita también ojos, oídos, personas que hagan, como quien dice, que le digan, oh, ¿este pata está trabajando o no? Ah, no, creo que no. Por ese motivo aparece el visitador, el fiscalizador, el hombre chismoso de la época. ¿Cómo lo llaman a él? Lo llaman el Tucuy Ricuy. Repito una vez más, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le llama? Se le conoce o se le llama el Tucuy Ricuy. Repito, repito, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le llama? El Tucuy que es el visitador, es el ojo, es el oído del Inca. Él es el hombre que tiene que verlo todo, señores. Y él le chismosea al Inca. Señor Inca, disculpe, él no está trabajando ya. De frente el Inca va y lo castiga. Muy bien, listo. El Apunchic o Guamani, ¿quién es? Ah, ya, a ver, hay 4 regiones, pero dentro de cada región, por ejemplo, hay una provincia. Es, por ejemplo, hoy, en vez de llamarlo departamentos, en esa época serían, pues, en realidad, el Apusuyuc, las 4 regiones. Pero cada región, ¿qué cosa tiene? Por ejemplo, tu región, Cajamarca, ¿qué tiene? ¿No tiene provincias, hijo? Entonces, una cosa es el gobernador central de la región y otra cosa muy distinta, los jefes provinciales. ¿Cuántas provincias tiene Cajamarca? Hay un ejemplo. Entonces, ¿quién se encarga de gobernar a las provincias? El Apunchic o Guamani. Guamani es, y se le llama así a las provincias, el gobernador provincial. Pero todos ustedes saben que dentro de una provincia hay distritos. Ya, el gobernador del distrito, hoy tú lo llamas alcalde, pero en el incanato, ¿cómo se le llamaba? Se le llamaba curaca, que era el jefe del Ayllu. El Ayllu es el conjunto de familias, es el núcleo de la sociedad incaica. Repito, es el núcleo de la sociedad incaica. Recuerda que el núcleo de la sociedad peruana son las familias que hoy en día formamos parte del Perú. Pero ¿quién controla esas familias que forman parte del Perú? Bien, el presidente, la cabeza principal, que sería como quién, como el Inca. ¿En cuántas regiones políticas y administrativas está dividida el Perú? Acuérdate, incluido el Callao, 25 regiones. Yo te pregunto algo, antes eran 24, solamente con Lima, que era Lima y Callao, ahora es Callao aparte. Pregunta, cada uno de ellos, ¿quién lo dominaría? El llamado Tahuantinsuyo Camachi o el jefe regional. Mientras que dentro de una región que hay una provincia. Cajamarca tiene sus provincias, Lima también tiene sus provincias. Y esas provincias, repito una vez más, también son administradas por quién. No es administrada por por el Tahuantinsuyo Camachic o por el Aposuyuc, sino quién lo administra, el Guamani o Apunchic. Y finalmente, dentro de cada provincia que hay, un distrito. ¿Quién domina esos distritos? El llamado Curaca, que sería hoy en día una especie de alcalde. Entonces, vamos a ver acá, rapidísimo. El Inca es la máxima autoridad del Tahuantinsuyo. ¿Hijo de quién? Hijo del Sol, representado por una plumita rojita llamada la Mascaipacha. Mascaipacha color roja. El Auqui Príncipe, el heredero. Acuérdate que él también utiliza su Mascaipacha, pero no es la de color rojo. Él utiliza la Mascaipacha amarilla. Ahora, te cuento algo. El Inca no es que tenga un solo hijo. Para ser Auqui,
tú tenías que cumplir con una condición. Profe, ¿cuál es esa condición? Estar casado. Que el hijo soltero no es llamado Auquino, también tiene un hijo soltero. Y el hijo soltero, ¿cómo es llamado? ¿Cómo es conocido? Se le conoce con el nombre de Piwichuri. Repito una vez más, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le llama? Repito, Piwichuri. ¿Correcto? Ahí está, ese es el hijo soltero. ¿Y por qué no le da el poder al hijo soltero? ¿Por qué al casado? Y es que resulta que el soltero, al no tener familia, no tiene responsabilidades. Y por tal motivo no sabe lo que significa trabajo. En cambio, el hombre que está casado tiene una responsabilidad muy importante, el cual consiste en mantener a su familia. Por eso, el Inca le daba el poder al hijo casado, ¿sabes por qué? Porque consideraba que el pueblo en general va a ser su familia, con quien él se va a casar y a quien tiene que mantener y proteger. Un soltero no sabe qué significa proteger y mantener, en cambio el casado sí lo sabe. Por esa razón, ahí, hijo, ahí la gran diferencia. Y casado sí sabe de responsabilidad. Tú soltero, no sabes de eso, piwichuri. Por ese motivo quédate sin poder. Solo el Auqui se queda con el poder. Luego destacan los gobernadores de los cuatro suyos, llamado Tahuantinsuyo Camachik o el Apu Suyuy. ¿Correcto? Algunos lo llaman Suyuyuk Apu o Aposuyuk, Aposuyuk, Apu, gobernador de qué? De la región del Suyuk. ¿Cuántos eran? Cuatro. Ellos se reunían en una, valga la redundancia, en una reunión conocida con el nombre del Tahuantinsuyo Camachik. Los representantes de cada suyo le informaban al Inca lo que pasaba en cada una de sus regiones. Pero antes, el llamado Tahuantinsuyo Camachik o gobernador regional se reunía con los jefes provinciales, que eran los Apunchik o Tucricot. Y recuerda que el Inca mandaba fiscalizadores, personas que eran sus ojos y oídos, llamado Tucuirricuy, que significa el que todo lo ve y todo lo dice y todo lo sabe, que era un funcionario del Inca encargado de fiscalizar el trabajo de los gobernadores regionales. El Apunchico Tucricot, ¿quién es? El encargado de la provincia. Ellos eran en sí los gobernadores provinciales. Las provincias en esa época eran llamados guamanis. Por ese motivo, gobernaban las provincias. Y una provincia dentro tenía en sí al Ayllu. Acuérdate que ¿quién gobierna el Ayllu? El curaca. El curaca es el jefe del Ayllu. Es como decir hoy en día el alcalde, ¿correcto? El alcalde de tu distrito. Yo, por ejemplo, en Lima vivo en un distrito llamado Villa María del Triunfo. Mi alcalde sería mi curaca. Y yo, así como muchas familias que vivimos alrededor de Villa María del Triunfo, formaríamos parte del Ayllu de Villa María del Triunfo. ¿Queda claro? Entonces, nuestro jefe, nuestro alcalde, acá en Lincanato, sería llamado, repito, curaca, que es el jefe del Ayllu o del conjunto de familias o pueblos. Ahora, ¿sabías tú que existía una organización administrativa de las familias? Por ejemplo, sobre la base de 5 a 10, ¿ah? De 5 y 10. Una familia era liderado por un purek. Purek o purej. Es así como lo van a llamar al jefe de tu familia. Por ejemplo, en tu familia, son una familia. ¿Quién es el gobernador o el líder de la familia? Es el purej, el jefe de la familia. Tú tienes tu esposa, tu hijo, listo. Tú eres en realidad el esposo, el varón, porque eso se llama machista. El varón sería llamado purej. Pero si eres el jefe de 5 familias, tu abuelo, ejemplo, ¿no? Tiene 5 hijos, ya. Tu abuelo, cuando domina 5 familias, porque cada hijo ya tiene su propia familia, lo van a llamar en sí Pisca Camayo, el gobernador de 5 familias. Si eres gobernador de 10 familias, Chunca Camayo. De 50 familias, ese ya es un gobernador provincial, ¿no? Pisca Chunca Camayoc. El de 100 familias, Pachaca Camayoc. El de 500 familias, Pisca Pachaca Camayoc. 1000 familias, Huaranca Camayoc. 5.000 familias, Pisca, Huaranca, Camayoc. 10.000 familias, uno Camayoc y 40.000 familias, un Guamani. Ese ya sería una provincia. Un Apunchic domina, por ejemplo, a 40.000 familias, una provincia entera, ¿no? Organización militar. Y un Curaca, él puede dominar a 1.000 familias, 500 o 5.000 familias. Ese es el dominio que ellos tienen. Así, profe, se organizaban política y administrativamente, sí. Ahora, a nivel social, ¿cómo es en la sociedad incaica? Uy, acá hay que recordar que la sociedad es así, ya te digo, clasista. Hay clases sociales. Por ejemplo, a la cabeza va la realeza o panaca real.
Correcto, que está representado por los jefes del gobierno máximo, que es la familia real, conformado por el Inca, que es el hijo del sol, su esposa, la Coya, que es la esposa principal. Ojo, el Inca puede tener 8.800 mujeres. No hay roche, compadre. Aunque tú no lo creas, el Inca tiene una Coya, la esposa principal. Pero no te olvides, podía tener, pues en realidad, no te olvides, podía tener pues más esposas. Oye, imagínate que ellos iban pues a las escuelas de mujeres llamados ayahuasis, donde estaban las niñas virgencitas de 11 años. Ellas eran sacadas de su familia si eran bonitas, guapas y gozaban de buena salud. Acá no importaba si eras misia, acá lo que importaba es que seas bonita. Correcto, y tengas buena salud, porque lógicamente luego el Inca va a pasar por ti. Si le gustas, te escoge como esposa, tú y tu familia ascienden socialmente y forman parte de la nobleza. Claro, no de sangre, pero eres un tipo de nobleza. ¿Queda claro hasta acá? Te cuento rapidísimo. Entonces, por eso que el Inca podía tener cuantas mujeres quisiera. Sea la de Pachacute, que en su proceso de expansión muchos curacas, correcto, gobernadores de otros pueblitos le daban a sus esposas, perdón, a sus esposas, disculpa, a sus hijas para que estén con el Inca, ¿no? No me mates, pero te doy a mi hija, así podemos relacionarnos mejor. Imagínate cuántas esposas tuvo, dicen que llegó a tener pues más de 150 mujeres, ahora imagínate cuántos hijos tuvo este pata, era peor que Cuy, imagínate, yo quisiera ser como Pachacute acá. Muy bien, el Inca, el Auqui, acuérdate que es el hijo heredero, y ya te hablé de los pihuichuris, los solteritos, los que no tienen familia, esos son sus otros hijos. El Auqui solo es el hijo principal, ya nombrado como heredero del Inca. ¿Queda claro hasta acá? Espero que sí, no te olvides. Ellos forman parte de la panaca real o realeza, ¿correcto? Panaca real es la familia real, la familia del Inca. Debajo de la panaca real o la familia real, como quieras llamarlo, conformado por el Inca, esposa, que es la Coya, el Auqui y el Pihuichuri, está la nobleza. Ahora sí, los familiares, el tío, el primo, correcto, el sobrino del Inca, ya, ellos son. Hay tres tipos de nobleza. La nobleza de sangre, que es la nobleza conformada por la panaca, por la familia directa del Inca, ya te dije, tío, primo, sobrino, etcétera, correcto, que es la institución que agrupa a todos los familiares del Inca. Ya, eso facilita el llamado noble de sangre. La nobleza de privilegio, son los gobernadores dominados y conquistados, aquellos, correcto, a quienes los derrotan, pero fácilmente dicen, Inca, tranquilo, no es necesario que me mates, yo me someto. Como tú te has sometido, te voy a dejar manteniendo tu rango de noble, pero eso sí, tú me rindes a mí que tú me rindes cuentas, le dice el Inca. Me dejó entender nobleza de privilegio, ¿no? Te doy el privilegio de mantener tu estatus. Y la recompensada, muchas veces era cuando, por ejemplo, tú, niña, bonita, te casabas con el Inca decía, no, esta chica me gusta, me voy a casar con ella, ya, muy bien. Al casarte con ella, también lograbas, pues en sí, que su familia ascienda socialmente. Eras pobre, ahora también eres parte de la nobleza. Algunos lo llaman nobleza de recompensa o advenediza. Muy bien. Otros casos es cuando un general o un soldado hizo algo bueno por el Inca, o sea, o por el incanato, por el territorio, y por ese motivo, pues en sí, por sus méritos personales, era pues en realidad ascendido, ¿no? Y dejaba de ser una persona común para pasar a la nobleza. También tenía riqueza. Muy bien, una hazaña militar era lo normal, lo común. Eso es la nobleza. Y debajo de la nobleza, ahí recién están los Hatun Runas, el hombre común, el pueblo. El pueblo estaba conformado por grupos. Los Hatun Runas, que era el poblador común. La palabra Hatun, apunta por favor, significa grande y Runa significa hombre. Profe, o sea, un Hatun Run es un hombre grande, que eran gigantes, como me dijo mi mamá. No, hijo, un hombre, en el incanato los hombres eran de talla común, estándar, así como los que hoy en día somos. No, esa es mentira de que para hacer las grandes construcciones eran gigantes de más de 2 metros. Fuera de acá, güey. Eran hombres comunes, ¿por qué lo llaman hombre grande? Porque resulta que el Inca, perdóname la expresión, era un pendejo de aquellos, ¿sabes? Con tal de hacerte sentir a ti bien, así como hoy en día
día, ¿no? Tu flaca te dice, pero eres el más riquis, eres el más lindo, te dice a ti, pero al final te está sacando la vuelta. Ya el Inca tenía que hacerte quedar a ti también bien, diciéndote que tú eres el hombre grande, que sin ti el incanato no existiría y por ti hoy en día estamos ya. Entonces, él te hacía sentir bien y te daba ese nombre. ¿Para qué? Para que tú con tus tributos, con tu trabajo, sigas trabajando para el incanato. Por eso te dice, constituye la mayoría de la población rural, ¿correcto? De los hombres que viven en el campo. Ellos forman parte del Ayllu y son los encargados de dar tributo. Por ejemplo, ellos pagan la mita, trabajan para el Estado, pero también se pagan tributos entre ellos. Muy bien. Otro es el Mitimaes. Ese ya no es el Hatun Runa, es el Mitimaes, o algunos lo llaman Mitak o Mitmakuna. Los mitimaes son llamados también colonizadores, los hombres desterrados, los que son sacados de su propia tierra. Y es que resulta que ¿por qué se les llama colonizadores? Porque cuando ellos conquistaban un pueblo que tenía un idioma distinto, ejemplo, conquistaron a los chimú. Muy bien, te cuento algo. El chimú hablaba un idioma, el muchik. ¿Correcto? Entonces, ellos tenían que enseñarle el Hatun Runa, el Runasimi, el quechua ya, como quieras llamarlo, a esta cultura, para que hable el mismo idioma. Otra cosa más, tenían que enseñarle a tributar. El varón, correcto, en sí le enseñaba a los hombres de la cultura chimú a trabajar la tierra y la mujer de este incanato le enseñaba a las mujeres de la cultura chimú a tejer, a cocinar, o sea, también a ser amas de casa. Ese era el trabajo del Mitimae. Profe, ya entiendo, pues él vendría a ser una especie de maestro colonizador, sí. Por ese motivo, como ya le sacaban de su tierra, ya pues no vas a ser tan abusivo y decirle, oh, paga tributos, ¿no? Estás loco, pues le está cumpliendo una función de maestro. Muy bien, nada más. Eso es lo que tú tienes que acordarte. Gracias, hijo. No te olvides de eso, ¿sí? Otra cosa más. Después de los mitimaes vienen los yanaconas. Ellos son los encargados de realizar el servicio doméstico en favor del Inca, de la realeza, de la nobleza. Ellos no viven dentro del Ayllu. Por ejemplo, están exonerados de pagar impuestos. ¿Dónde viven ellos? En la casa del Inca. ¿Qué? ¿Son nobles? No, no son nobles. Son sirvientes, ¿correcto? Repito, ¿qué cosas son? Ellos son sirvientes. Entonces, ¿cómo vas a pagar impuestos si estás dedicado a atender al Inca? No, como sirviente tú en pocas palabras ya inclusive estás alejado de la vida común. Tú estás netamente viviendo dentro del palacio del Inca, atendiendo al Inca, a su familia, a la realeza, a la panaca real, a los nobles. Ese es el trabajo del yanacón. En pocas palabras, es un sirviente. ¿Queda claro? Muy bien. Y finalmente los pinas o piñas. Piñas o pinas, que son los prisioneros de guerra. Muchas veces ellos, cuando han sido conquistados, han sido los más rebeldes, ellos sí pierden toda su libertad. Son una especie de esclavos. A ellos los van a desterrar de por vida a la selva alta, a trabajar en el sembrío de la hoja de coca. Ahora, no solamente son prisioneros de guerra, hoy se ha demostrado que también pinas o piñas eran aquellos que no respetaban la moral incaica. Acuérdate, estaba expresada en tres, en el Amazúa, Amayuya y Amaqueya. En el incanato, si tú no respetabas la moral inca, acuérdate, el Amazúa no seas ladrón, el Amayuya no seas mentiroso y el Amaqueya no seas ocioso. Si tú no respetabas cualquiera de esos tres en sí preceptos de la sociedad inca, tú eras castigado. Si eras ocioso y no pagabas tributo, te llevaban a trabajar por, perdóname la expresión, por conchudo. Si eras ratero, con mayor razón, no te cortaré la mano, no te mataré, pero te hago trabajar, porque tú vas a pagar lo que has robado con tu trabajo. Y no seas mentiroso. ¿Te gusta mentir? Muy bien. Vamos a ver si mientes en la selva. En la selva hace frío, hay lluvias constantes. Estos hombres no están acostumbrados a ese estilo de vida. Por ese motivo, para muchos era un castigo y se convertían en pinas o piñas. Estás piña, le dicen ya. Estás piña. Listo, ahí está, hijo. Ahí está la llamada, el llamado tipo pirámide social, donde vemos al Inca, máxima autoridad, el Auqui, el hijo del Inca, la panaca real, la familia, ¿no? La primera generación de los incas, los tipos de nobleza, sangre, privilegio y advenediza, y ahí también están los Hatunrunas, ¿no? El pueblo, Hatunrunas, Mitimaes, Yanaconas, y más abajo estarían los piñas. Ahora, la nobleza y privilegio te dice que destacaron por su servicio, ser sacerdotes, por ejemplo, o los gobernadores de pueblos. Muy bien, listo. Ahora, vamos a la parte económica. Ya hemos conocido la organización política,
La organización social hemos visto que son altamente clasistas. Ahora nos vamos a conocer el aspecto económico. A ver, rapidísimo, campeón. Si hablamos del aspecto económico, recuerda que si hablamos de la organización económica, ellos tienen principios. La economía inca tiene como principio dos palabras importantes, la reciprocidad y la redistribución. Reciprocidad es la ayuda mutua entre los miembros del Ayu y también el Estado y el pueblo, donde cuando el pueblo te tributa y te da algo a ti, Estado, cuando haya desastre natural, tú también le tienes que dar al pueblo. Por eso reciprocidad y redistribución se resume en una frase. Tú me das, yo te doy. Tú me ayudas, en pocas palabras, y yo te ayudo. Ahora, la actividad económica de los incas, la más importante, no es el comercio ni tampoco la ganadería, viene a ser la agricultura, el trabajo de la tierra. Es por ese motivo que las tierras son repartidas por quién, por el Estado, por el Inca. Por eso, no todas las tierras son iguales. Acá en el incanato hay una distribución de las tierras, el cual se distribuye de tres formas, ¿correcto? De tres maneras. Una es la tierra del Inca, tierra de propiedad exclusiva solo del Inca. La otra es la tierra del Sol, correcto, en honor al dios Sol. Y finalmente las tierras del pueblo, las tierras comunes que son repartidas a todas las personas que tienen familias. Ojo, no a cualquiera, un soltero no le van a dar tierras, solo se lo dan aquel que tiene pues una familia. ¿Queda claro hasta acá? Ahora, por eso antes de hablar de organización del trabajo, hay que recordar que las tierras le pertenecen al pueblo, que es el Ayu, al Inca, ahí está el Inca y al Sol. Las tierras del Ayu eran repartidas entre los miembros del Ayu, que son los Hatunrunas. Cada uno recibía un lote, sí, un pedazo de tierra al cual, correcto, se dice que si yo le doy esa tierra es porque el Inca le dice, yo no te daré de comer, pero te doy esta tierra para que tú lo trabajes y de ahí puedas alimentarte tú y tu familia, ¿correcto? Con eso se buscaba la autosuficiencia, o sea, que tengan comida suficiente para la familia, pero también para poder tributar, guardar si es necesario llamarlo de esa manera. La porción que le dan de tierra a estos hombres se le llama topo. ¿Cómo se le llama? Topo. O sea, el terreno que a ti te dan se le va a conocer con el nombre de topo. Si tú estás casado, te dan tu topo, tu terreno. Pero cuando estás casado, así como a ti te dan hombre, te dan un topo, el cual tú lo vas a cultivar, porque eres el varón. A tu esposa le dan medio topo, la mitad de esa tierra. Y a tu hijo también le van a dar un topo. ¿Qué? ¿Un topo? No, un topo entero no. ¿Medio topo? Tampoco. ¿Cuánto le dan? Un cuarto de topo. Profe, disculpe, ¿por qué le dan un pedacito de tierra al niño en sí? Porque tu papá en esa tierra a ti te va a enseñar, te va a llevar a la práctica, te va a enseñar a cómo tienes que trabajar la tierra. ¿Por qué razón tienes que trabajar la tierra? Ese es el motivo, ¿correcto? Por el cual ellos van a darte tierra. O sea, tu papá es tu primer maestro, el que te va a enseñar a trabajar la tierra, el que te va a educar en razón, en relación a la producción agrícola. ¿Queda claro? Listo. Dice, tenía una extensión variable, su tamaño dependía de la calidad del suelo y del clima. Por eso eran mayores, dice, en las tierras altas y menores en las ondadas y todavía más pequeñas en las ecologías calientes. Tierras que debían producir calidad de alimentos suficiente para que puedan alimentarse todo el año. Entonces, las tierras eran pues seleccionadas, correcto, las mejores lógicamente lo tenía el Inca y el Sol, y las otras eran para el pueblo, ¿no? Pero tampoco no es que le daban cualquier tierra. El pueblo tenía que tener buena tierra porque al final no solamente era para su consumo, sino también para poder tributar en algunos casos. Ahora, económicamente hablando, en el incanato existe un sistema de organización laboral, de organización de trabajo, para ser exacto. Muy bien. Y si hablamos de la organización laboral o del sistema de trabajo, hay que recordar pues en sí que existen cuatro tipos. El AINI, apunta ahí por favor, te dicto AINI. ¿Qué cosa es el AINI? El sistema de trabajo entre miembros del AIU. Repito una vez más, el sistema de trabajo
entre miembros del IU. Esa es la reciprocidad que existe entre ellos, ¿correcto? ¿Cómo es eso de que reciprocidad, profesor? No entiendo esa parte. Y es que las personas del IU muchas veces tienen que ayudarse. ¿Queda claro? Repito una vez más, tienen que ayudarse. Eh, por ese motivo, queridos alumnos, por ejemplo, si alguien del IU se casaba, ¿qué hacían estos hombres? Se ayudaban mutuamente. Repito una vez más, ¿qué hacía? Se ayudaban mutuamente. La familia A se casó, bien. La familia B viene, perdón, tu amigo que está soltero vienes, o ya tienes tu esposa, ¿correcto? Vas y lo ayudas. Ya, la familia B te ayudó a construir tu casita. Pero cuando tú quieres construir la casa de tu hijo, ejemplo, ¿quieres ayudar? La familia A viene. Así como tú lo ayudaste, él también viene y te ayuda. A eso se le llama AINI, ayuda entre miembros del AIU. Por ejemplo, ustedes en Cajamarca, creo que sí, deben estar acostumbrados. Yo tengo familia de Ancash, muy cerca, relativamente cerca, ¿no? A Cajamarca, ¿no? Estamos en el norte, ¿no? Mi apellido es Mestanza, es muy conocido allá en Cajamarca. Quiero contarte lo siguiente, a ver, para todos ustedes. De hecho, se practica mucho el AINI allá en Cajamarca. Cuando alguien va a visitar a otra casa, normalmente lleva fruta o lleva algo, ¿no? Productos. Pero cuando, así como a ti te han visitado trayéndote algo, tú también vas a hacer lo mismo cuando vayas y visites a la misma familia. Repito, cuando vayas y visites a la misma familia. Por esa razón, repito una vez más, es así como se vive el AINI. El AINI viene a ser la ayuda mutua entre miembros del AIU. Por ese motivo, es la ayuda recíproca, ¿no? La reciprocidad. Nos ayudamos mutuamente. Profe, si el AINI es el trabajo entre miembros del AIU, la MINCA, ¿qué cosa es? La MINCA es el trabajo comunal. La MINCA es un trabajo correcto de servicio común, porque no es para una familia, es para toda la comunidad. Por ejemplo, la construcción de un puente, la construcción de una carretera no beneficia solo a una persona, beneficia a toda la comunidad. Por ejemplo, en tu colegio, tú que has estudiado en un colegio nacional, acuérdate que a tu mamá la PAFA lo llamaba para las famosas faenas. ¡Ay, vamos a pintar el colegio! ¿Acaso iba una sola familia? Iban todos los padres de familia de cada uno de los alumnos, la faena, el trabajo comunal. Entonces, AINI es el trabajo entre miembros de ayuda, entre miembros del AIU. La MINCA es el trabajo comunal con fines comunes, carreteras, puentes, etcétera. O sea, la ayuda entre todos, ¿para qué? Para un mismo fin. Y la MITA es el trabajo en favor del Estado. Apunta ahí, el trabajo en favor del Estado. ¿Quiénes trabajan el AINI, la MINCA y la MITA? Los Hatun Runas. La MITA entonces es el trabajo en favor del Estado, es por turnos. Por ejemplo, ahí se hacían pues construcciones, ¿no? Mucha gente dice, no, que estas construcciones son gigantes, piedras grandotas, eso seguro lo han hecho alienígenas ancestrales, fuera de acá, oye, fumón, le tienes que decir tú. No, eso lo hicieron el pueblo a manera de tributa, a manera de tributación. Y hay una más que no está ahí, la chunca, apunta, por favor, chunca, te dicto, ¿qué es la chunca? Son los trabajos de defensa civil ante desastres naturales. Por ejemplo, campeón, una defensa civil, tarea de todo, dice, ¿no? Tú que estás allá en Cajamarca, que es conocido, común allá escuchar huaicos, ¿no? Desbordes, ya cuando se da un terremoto, no sé, y se caía una casa importante, desbordes, ya esos trabajos de defensa civil se hacían mediante el llamado trabajo de la chunca. ¿Queda claro? Entonces, AINI, MINCA, MITA y chunca. Muy bien, ahora. Ya estamos llegando a la parte final. Los incas nos han dejado grandes aportes, queridos alumnos, y dentro de ellos destacan pues en sí la cerámica. Por ejemplo, ahí destacan los famosos urpos o aríbalos. No sé si tú has visto esos urpos o aríbalos, que son unos jarrones, ¿no? Lo particular de esos urpos o aríbalos, no sé si le he puesto por acá una imagen, bien, es que tienen un cuello delgado, una boca ancha, más o menos de esta manera, así, cuello delgado, una boca ancha, por donde lógicamente guardan pues en sí productos. Y al tener un cuello angosto tiene un cuerpo globular en esta posición. Ajá, mira, 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 mira. Ahí está. Quizá no me está saliendo perfecto, pero esta no tiene una base plana, sino tiene una base cónica. Y este no tiene una asa puente, sino tiene dos pequeñas asas en forma de orejita.
Ajá, ahí está, profe. Usted es un excelente artista. Ahí está, ya ve, soy un excelente artista. Ya, a eso se le llama el cántaro aríbalo urpus, ¿correcto? ¿Y por qué, profe, esta no tiene una base plana? Porque es cónica, eso no se puede parar. Y es que no era necesario que lo vas a parar. Esto tú lo vas a enterrar al piso, ya que no existía en esa época refrigeradora. La mejor manera de mantener fría, ¿no? Fresca su bebida era así. Ahora, ¿qué se metía ahí? La famosa jora, con el cual fermentaban lo que vamos a llamar, pues, ¿no? Su chela del Inca, la chicha de jora. Ah, ya, profe, ahora sí, le entiendo, sí, con eso lo fermentaban y lo mantenían fresquecita, lista para el tono, ¿ah? Para el consumo del Inca. Ya más o menos va manejando la información. Ese es el llamado urpo aríbalo. Así que cuando veas esos grandes jarrones, ¿correcto? Ah, ese es Inca, urpo aríbalo. El cumbi en la textilería tiene dos formas de hacer textilería. El cumbi, que es el tejido fino utilizado por la élite o por la nobleza inca. Y apunta al costado, la abasca, que es el llamado tejido o textil popular. O sea, mientras que en el tejido fino se utilizaba pues llama de alpaca, correcto. En el caso de quién, en el caso pues de la abasca, que es el tejido chusco, el tejido popular, ese es el tejido pues hecho con, no sé, con lana de llama, pues lo podemos llamar así, ¿no? Este no es un buen tejido, es algo elemental y básico para la chusma, para la gente del pueblo. Ahora, la arquitectura sí es algo que debo mencionar, porque mucha gente dice, este es Inca, y a veces se confunde, no. La arquitectura primero nos relata algo, depende de la ubicación de la región. Si estás en los Andes, es piedra, ya siempre te dije eso desde las clases anteriores, pero si hablamos de la costa, es distinto. En el Ande se utiliza la piedra y en la costa se utiliza el adobe. No te olvides, por favor, en el Ande la piedra y en la costa el adobe. Se adapta al relieve, a la geografía donde ellos se van a donde ellos se van a ubicar. Te cuento rapidísimo, por ejemplo, una característica de la arquitectura incaica es la forma trapezoidal de sus paredes con base ancha, una base mayor sosteniendo una base menor que es una base menor, ¿no? O sea, ya como te dije, una base ancha y una base delgada en la parte del techo. Esa es la arquitectura. Sus puertas y también ventanas tienen una forma trapezoidal, donde las piedras son talladas, superpuestas unas sobre otras. Acá no se utilizaron grapas como lo hizo Tiahuanaco, por ejemplo, ¿no? Con grapas de oro, algunos dicen de bronce. Otro, también no se utilizó ningún sistema de aleación. Y cuando te hablo de aleación, hablo de algún pegamento, no sé, hoy en día cemento. No, nada que ver, solamente han sido talladas, muy bien talladas y superpuestas unas sobre otras. Así es como se ha desarrollado la llamada arquitectura de quién, de los incas, destacando pues distintos tipos de arquitectura, urbana, correcto, y religiosa. Si hablamos de religiosa, los principales templos, no sé, a ver, ¿de quién te puedo hablar? A ver. El Coricancha, ¿no? El templo en honor al sol. Hablamos de quién, a ver, otro. Sacsayhuamán, un templo religioso en honor a quién. En honor, pues en sí, al llamado al dios Iyapa, al rayo, porque tú ves una estructura zigzagueante. También vemos a Kenko, Puca Pucara. Kenko, por ejemplo, es un lugar adoratorio al llamado agua. Luego también está, por ejemplo, ¿quién más? A ver, a la agricultura podemos decir Pisac, ¿no? Etcétera. En lo que viene a ser centros urbanos, la altura, ciudad de Pisac, por ejemplo, en la parte alta, un centro urbano, Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Que muchas veces hablan de que fue descubierta por Hiram Bingham. Bingham en realidad no quería llegar a Machu Picchu, él se tropezó con Machu Picchu, su objetivo principal era llegar a la ciudad perdida de Vilcabamba, ya te comentaré qué es Vilcabamba la próxima semana, muy bien en la siguiente clase. ¿Listo? Eso es en lo que hace referencia a la arquitectura. Entonces, muy bien. Y luego, su religión. Es una sociedad politeísta y panteísta. Politeísta significa que tiene varios dioses.
panteísta, que es expansiva, que sus dioses influencian en otros territorios. No es de un solo territorio, sino que ha llegado a todos sus dominios, que ya te dije, son varios países de Sudamérica, donde el dios oficial, tú ya sabes, es el creador, el amo, el papi, tu Miki, tu rey, llamado el sol, el Inti. Ahora, si bien es cierto, el Inti no es el único sol, está Illapa, ¿no? El Thor, pues en sí, el Thor de la cultura incaica, que viene a ser el dios del rayo, el trueno, ¿no? También está, pues, ¿quién? Pachacama, que es el dios de los movimientos telúricos. Así aparecen, pues, varios dioses, Quilla, la luna, el sol, el Inti, etcétera. Muy bien, según la forma de ver el mundo de parte de los incas, quiero comentarte que ellos hablan de tres mundos: el mundo de arriba, el mundo presente, el de los vivos, y el mundo de los muertos, el mundo de adentro, el de abajo. Por eso la cosmovisión incaica nos dice de tres mundos: el Caipacha, que es el mundo de arriba, el de los dioses; el llamado, no te olvides, perdón, el Hananpacha, que es el mundo de los dioses, el mundo de arriba; el Caipacha, que es nuestro mundo. A ver, repito una vez más: Hananpacha, Hanan alto, acuérdate, ya te dije eso al inicio de la clase. Arriba, el de los dioses; Caipacha, nosotros, el mundo presente, el mundo de los vivos, el mundo terrenal; y el Ucupacha, el de abajo. Algunos lo llaman Urimpacha, que es el mundo de adentro, el mundo de abajo, el mundo de los muertos. ¿Sabías que cada uno de estos en sí mundos fue representado por una figura de un animal? A eso lo llaman la trilogía incaica. Ojalá alguno de ustedes pueda tener la oportunidad de conocerlos y me digan: profe, organíceme una visita de estudio al Cusco, porque también me dedico a eso. Muy bien. Te cuento rapidísimo que cada uno de ellos, pues, en sí está representado por un animal. El Hananpacha, por ejemplo, por el cóndor. Ah, ahí está el ave, ¿no? El Caipacha, por el puma. Acuérdate del puma, el felino. Y el Ucupacha, la serpiente. Ah, profe, entonces ahí están los tres animales, la llamada trilogía. Y eso siempre fue cultivado, enseñado en las futuras generaciones. Al no ser una sociedad ágrafa, o sea, no tenía, o perdón, al ser una sociedad ágrafa, al ser una sociedad que no tenía escritura, ellos lo transmitían de forma oral, contando de generación en generación. Y por eso la educación es importante. Primero, hay que recordar que hay dos tipos de educación: la formal y la no formal. Lógicamente, la más conocida es la educación formal. La no formal es la común, la que se da entre miembros del AYU, donde tu papá te enseña a ti, chivolo pulpín, a cultivar la tierra. A ti, hija, ¿a qué? A trabajar, por ejemplo, en la cocina. A ti, hija, por ejemplo, ¿a qué? A tejer, a atender a tu futuro marido, en pocas palabras. Ya. Esa es la educación no formal, la transmitida por padre, por la familia. Pero la educación formal es la educación que tú recibes en la escuela. En este caso, la escuela era el Yachayhuasi. Pero hay que recordar algo: esta educación era clasista y elitista. Cuando te digo clasista, solo para una clase, para la élite. Para la élite, que es la nobleza, para el hijo del Inca y su familia. Solo se educaron a los varones. Primero, uno, machista. Solo varones. ¿Pero de qué? No de cualquier varón, no del pueblo, solo de la nobleza. ¿Y por qué, profe, solo se le brinda educación a la élite y a los hijos de a los varones, hijos de las nobles? Por la sencilla razón de que ellos van a ser los futuros gobernadores. O sea, en pocas palabras, a ti te educaban para mantener el poder en tus manos. Repito una vez más: ¿para qué te educaban? Para mantener el poder en tus manos. Esa era la llamada educación. Ahí está en el Yachayhuasi. La palabra Yachayhuasi. Profe, ¿qué significa Yachayhuasi? Yachayhuasi, Yachay significa saber y Huasi significa casa, la casa del saber, donde los hombres recibían, los varoncitos recibían enseñanzas de los amautas. Profe, ¿quiénes eran los amautas? Los amautas eran nada menos y nada más que que los profesores, ¿correcto? Los amautas no eran cualquier persona del pueblo. Es que, a ver, alguien del pueblo, ¿qué te va a enseñar a ti, noble? O sea, un maestro era alguien de la misma nobleza, sí, efectivamente. Un amauta era, pues, alguien de la misma nobleza. ¿Sabías tú, repito, sabías tú que la educación acá empezaba a los 17 años? O sea, tú no te educabas hasta que tengas los 17 años. Desde los 17, 18, 19, 20, casi 21, tú recién recibías educación formal en el Yachayhuasi. Ah, su profe
Recién a esa edad, sí, ahí. Y ya te dije, ¿qué cosa te enseñaban? Te enseñaban pues en sí a qué. Te enseñaban pues en sí, no te olvides, a gobernar. Ahí los maestros también podían ser, habían poetas, habían los maestros eran poetas, algunos casos. Cuando eras poeta te llamaban arabicus, no te olvides. ¿Quiénes eran ellos? Los arabicus. Ellos te enseñaban los jarawis, los cantos de dolor y sufrimiento, dicen, ¿no? De los indígenas. Muy bien, por ejemplo, ahí te cuento rapidísimo. Cuando hablamos acerca de esta educación, nos cuentan en la historia, repito una vez más, nos cuentan en la historia que hay que, por ejemplo, ¿no? Para todos ustedes, hay que saber administrar y saber llevar la contabilidad. Por ese motivo, ahí están los quipus, el sistema contable, el sistema de comunicación. El quipu no solamente es un sistema contable, sino también se dice que guarda información, ya que no había escritura, era el mejor lenguaje no escrito que podía guardar información, por ejemplo, numérica de algún producto, correcto, de la cantidad de productos que tenían en sus tambos o colcas, correcto, pero también fechas importantes, por ejemplo, ceremonias, no te olvides, etcétera. Muy bien, eso te enseñaban a ti en tu escuela, en el Yachayhuasi. El encargado de manejar el quipus, apunta ahí, por favor, se le llama quipu camayo. Repito, ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se le llama? Quipu Camayo, ¿correcto? Fue el sistema, ese fue el quipu, es un sistema de cuerdas en sí entrelazado por una cuerda, pero basado en qué? En unos nudos. Cada nudo, mientras más gruesito era, demostraba una numeración mayor. El nudo delgado, una numeración menor. Así, a través de nudos con distintos colores, es que ellos guardaban información y llevaban la contabilidad de qué, muchachos, de, no te olvides, de los productos, de los excedentes o del sistema administrativo. Muy bien, ahora olvidaba mencionar algo más. También había una escuela para mujeres, sí lo mencioné hace rato, se llama Agyahuasi. Ahí las maestras o los maestros no se llaman pues en sí, no se llaman amautas, acá se llaman mamaconas, que son las maestras. Esa es una escuela solo de mujeres, no hay varones. Ahí lo llaman también la escuela de las vírgenes o de las escogidas. Acuérdate que acá sí no había clasismo, acá no era necesario que tú seas de la nobleza. Basta que goces de buena salud y seas guapa, bella, eras escogida para esta escuela. Recuerda que acá solamente te enseñan a qué, a tejer, a cocinar, o sea, ser una futura ama de casa. La música, recuerda que no está alejado de lo que ellos hacen. Hay que recordar antes de pasar a la música, en la arquitectura olvidaba algo, que ellos también tienen un sistema de red vial, de red de caminos que unían pueblos con la capital del Cusco. Pero hay que recordar que ese red vial se le llama Capacñán. Ojo, un detalle importante. En el Capacñán solo pueden caminar la gente de la nobleza. No es que cualquier chusma puede caminar por ahí. La nobleza y los mensajeros del Inca, que son los chasquis, que descansan pues en sí en los llamados, ¿qué? En los llamados pues en sí, por ejemplo, en los llamados tambos, ¿no? Que eran sus lugares de descanso. Las colcas, recuerda tú que eran los almacenes. Ahí también podían descansar algunas veces los chasquis. Los tambos también servían para eso, ¿no? Tambo Machay, por ejemplo, en el Cusco. Muy bien. La música, uy, ay, ay, las fiestas, cada fiesta era importante porque se representaba pues en sí a través de qué, muchachos, a través del famoso era del llamado, de las 5 notas musicales. Ellos, la música andina fue pentafónica, solo conocen 5 notas musicales y tuvo mucha melodía y ritmo, sí, porque justamente por eso provocaban danzas, ¿no? Con el cual ellos se le hacían la celebración o hacían el reconocimiento de alguna fiesta sagrada, ¿no? Utilizaban instrumentos de viento y de percusión. Si hablamos de viento, las quenas, por ejemplo, y la antara, que es muy parecida a la zampoña. Y ahí está también la percusión, que son ahí el llamado los tambores, o tinya, ¿no? Es que es lo que más utilizaban. Por ahí me preguntan el pututo, algunos lo llaman el caracol gigante. Muy bien, eso en la música, sonidos netamente pues en sí particulares que tiene esta cultura incaica. Ahora, hay que recordar que la población incaica en el imperio, valga la redundancia, llegó a tener una población no menor a los 10 millones de años y fue integrada por 3 reinos, el de los Collas o Aymaras en la zona de la meseta del Collao o el Titicaca, los quechuas, ya te dije, por ahí viene el nombre justamente del lenguaje que utilizaron, ya que el aymara no era popular, utilizaron los quechuas, que era la mayor parte de la población, por eso, y de la raza que ellos dominaron,
que pertenecía a los incas, y los yungas, que somos los hombres de la costa, la región costa. El idioma oficial también acá en esta región era el quechua, ¿no? Y finalmente, ya que hablamos de música, las danzas. En el incanato tuvieron preferentemente un carácter mágico religioso, por lo que la mayoría de ellas fueron ceremoniales. Acuérdate de eso. Ahora, hay un detalle importante que hay que mencionar. Hubo guerras, correcto, agrícolas y también, o sea, danzas de guerra, danzas agrícolas y también danzas de diversión. Y siempre acompañada pues del sistema de quena, antadas, o sea, de vientos, como también de la percu, de la llamada percusión. Muy bien, listo. Ojo, si hablamos ya de fiestas, ¿no? Hay una fiesta importante que es el Capac Raimi, ¿no? En el mes de diciembre, ¿no? La fiesta del Inca. Y el Inti Raimi, que es la fiesta del nacimiento del sol, como lo llaman en el mes de junio, a mitad de año, ¿no? Y así otras fiestas que ellos van a, pues, en sí a reconocer, la fiesta de los muertos, ¿no? En noviembre, que nosotros también nos recordamos en la actualidad. Muy bien, señores. Bueno, para finalizar ya con el tema de esta semana, estimados alumnos, por favor, nosotros tenemos que poner lo siguiente, muy bien. Esta cultura incaica terminó cayendo pues en sí, ¿por qué motivo? Por la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Todos ustedes saben que estos bestias se pelearon pues por querer tener el protagonismo, el dominio del incanato, y en ese sentido pues en realidad hubo una bronca. Huayna Capac muere, los dos quieren ser protagonistas, saben ya de los españoles, quieren entrevistarse y como dicen, ¿no? Quieren ser recordados, así que Huáscar es asesinado por Atahualpa. Atahualpa en sí se convierte en la figura principal, provoca un cisma o división porque hay algo, el sector que sigue a Huáscar no lo quiere Atahualpa, y es así que los españoles llegan en un momento de discrepancia, de división, y dicen, oye, aguanta, ¿con quién me uno? Ah, bacán, listo, los seguidores de Huáscar juran y recontrajuran que los españoles son los huiracocha, que son los dioses que han venido para pacificar al pueblo, para acabar con las guerras. Y por esa razón es que la población se termina dividiendo y, como dice la palabra, facilitándola, haciéndole fácil a los españoles dominar a los incas. Imagínate una población de más de 10 millones de habitantes, siendo en sí que, como dicen, ¿no? Aplastada por un grupo de 179 hombres, porque esa es la cantidad de hombres que llegó con Francisco Pizarro. No, perdóname la expresión y no jodas, pues, hijo. Eso ya es una absurda idea de pensar que 179 conquistaron, pues, en sí a una población de más de 10 millones. O éramos estúpidos, o éramos en sí, en realidad, pues, en sí, o éramos retrasados mentales, porque hay un detalle. No es que estos señores hayan ganado, y es que la mitad de la población se enfrentó a la otra mitad, junto con los españoles, así de fácil. Aparte, ¿no? También la estupidez de Atahualpa de hacer creer a la sociedad indígena incaica de que él era pues una especie de dios, que él podía escaparse, porque él contó una historia, ¿no? Que una vez los cañaris lo habían tomado preso, y él se escapó convirtiéndose pues, en un amaro, en una serpiente. Entonces la población dice, ah, no, pues si lo capturan no pasa nada, porque al final él se va a escapar. Bueno, fue una mentira, como quien dice que al final no le ayudó demasiado, ¿no? Recuérdate que los hechos de esta guerra civil, dice Atahualpa, se revela en el norte contra su hermano Huáscar, luchan tropas del Cusco, de Huáscar, y Quito, Atahualpa, y la capital cae en manos de los rebeldes, o sea, de Atahualpa. Consecuencia, el imperio quedó debilitado y facilitó la conquista, invasión y dominio de quién, de los europeos. Listo, amigo. Acabamos de terminar el tema de la cultura incaica. Ahora mi pregunta es para ti. ¿Quieres avanzar en estos momentos las preguntas? Creo que sí, es momento de poner en práctica todo lo que nosotros hemos desarrollado en esta primera clase. Tú, que vas a ser un futuro cachimbo, ya al ojo estás marcando. Por ahí, por interno, me están diciendo, sí, profe, está recontra fácil. Muy bien, vamos rapidísimo. La pregunta número 1 te dice, complete el siguiente texto. Sobre el santuario de Machu Picchu hay distintas interpretaciones. Bingham pensaba, uy, te conté, él no juraba que era Machu Picchu, él juraba que era, ¿qué habla? Vilcabamba, capital de la resistencia inca, no te olvides, tras la conquista española. Por su parte, Valcárcel pensaba en la fortaleza de Vilcos.
por el parecido con la palabra Pichu y Vitcus. Glave y Remy plantean que fue el santuario de propiedad del Inca Pachacútec. La única clave, casita. Facilito. Ya hemos respondido esa pregunta. Vamos con la pregunta número 2. Fue una consecuencia notable de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Todos ustedes saben que esa hace referencia que facilitó la invasión española al territorio, pues en sí peruano. La única clave que habla de eso es, ¿Quito fue vencido y sometido? No, Quito venció a quién, al Cusco. Falso. La B, ¿Huáscar se mantuvo? Tampoco, porque fue asesinado por Atahualpa. Culminó abruptamente, dice, el desarrollo cultural del intermedio tardío. ¿Cuál intermedio tardío? Tú ya estás en el horizonte final. Atahualpa asimiló su círculo a los mejores generales de Huáscar. No, la única, al debilitarse la unidad imperial, se facilitó la conquista española. Está facilito esa pregunta. Suma, estas preguntas ya son nivel, pues en realidad pulpín. Como tú eres mi alumno y tú ya has entendido la clase, mira la pregunta número 3. ¿Qué nos dice? A ver, rapidísimo. Institución familiar de los incas. A ver, ¿cómo se le conoce al grupo, correcto? O al sistema que agrupa a la familia del Inca. Camachic, nada. Micmacuna, peor. Apocuna, Guamán, nada. Se le llama panaca. Por eso se habla de panaca real. Clave, besito. 4. Los jefes de los pueblos conquistados forman parte de ¿qué? Uy, ay, ay, también te dije. Ellos no son nobleza de sangre, pero son nobleza de ¿qué? De privilegio. Acuérdate, van a tener un privilegio, mantener su estatus, mantener su poder. 5. Prisioneros de guerra desterrados de por vida. Los hombres que no... A ver, primero eran rebeldes y eran prisioneros de guerra. 2. En algunos casos, esos hombres no respetaban la moral inca, la Mazúa, Mayuya y Amaqueya. Por eso yo te dije, esos patas son ¿qué? Son pinas o piñas, porque al final van a perder su libertad y van a ser llevados a la ceja de selva a trabajar en el cultivo de la hoja de coca. Muy bien. ¿Quién era el Yanacona? Uy, ese también está facilito. El Yanacona te dije que estaba a cargo del servicio del Inca y de su familia. Por eso él vivía en el palacio, en manos de la nobleza. Ellos, ¿qué cosa eran? Te dije, eran sirvientes. La única clave que hace referencia a sirviente es esta, la C, servidor doméstico. Lo otro no. El llamado Mitimaes o Mitmacún es el colonizador. El prisionero de guerra es el Pina. El sacerdote es el Huilacumo, es una gran autoridad. Y el poblador rural es el Hatunruna. El Capacuna, ¿qué es el Capacuna? Ya, es la lista oficial de los incas o el nombre de los gobernadores que han gobernado el incanato. Nada más. El Tahuantinsuyo llega a su máxima expansión ¿con quién? Buena pregunta. Con el hombre que logró dominar el norte y el sur, Huayna Cápac. Los españoles querían entrevistarse con él, pero él ya murió, pues acuérdate, cuando retornan en su tercer viaje los españoles, recuerda que Huayna Cápac ha sido afectado por la enfermedad traída por ¿quién? Por los llamados españoles. Muy bien, vamos con la 9. ¿Qué nos dice la 9? Con respecto al imperio del Tahuantinsuyo, señale las afirmaciones correctas. A ver, con los mapuches, dice, y los muiscas, ¿fueron los únicos imperios nativos de América? Nada. ¿Solo se puede hablar de Estado imperial desde el gobierno de Pachacútec? Sí, de hecho. ¿Su antecedente más importante fue el Estado Chavín? Fuera de acá, está muy lejos. No. ¿El comercio a larga distancia fue el fundamento económico de los incas? Oye, el que hacía eso, te dije, era Chincha, no los incas. ¿El sistema vial del imperio inca no tiene precedentes en la historia? Sí tiene un precedente. ¿Cuál era? ¿No era Huari? Entonces la única sería la B. Solo se puede hablar de Estado imperial desde el gobierno de Pachacútec. La número 10 dice, el siguiente texto, correcto, complete el siguiente texto. El Estado debía poseer depósitos colmados de bienes para otorgar donativos a quién. Y así lograr su sumisión. Entonces, hijo, correcto, si yo voy a someter a alguien, significa que estoy sometiendo a otros pueblitos, a otros señoríos. Entonces, no son generales, no son parientes y tampoco enemigos. Y luego dice así lograr su sumisión, o sea, ser dominados. El capital con el que contaron los incas para poder gobernar su territorio provino del acopio de riquezas que se producían en los diferentes señoríos, correcto, del territorio andino. Ellos sustituyeron ¿a qué? Al dinero.
y sirvieron para ser redistribuidas según la necesidad del Estado y de los grandes curacas. O sea, en vez de dinero se utilizaba sus propios productos. Trueque, en pocas palabras. La clave sería la B. Muy bien, señores, listo. Bueno, wow, han sido aproximadamente 2 horas de clase, campeón. Y ha sido un avance súper violento. De mi parte, como siempre te voy a decir, eres un gran alumno, sigue estudiando, sigue repasando. La Academia de la Pre San Marcos está acá. Sí, ¿para qué? Para justamente resolver tus dudas. Cuando tú tengas dudas, nos vas a dejar un mensaje con el promotor, con el tutor, promotor, y tú le vas a decir, disculpe, tengo estas dudas, por favor, ¿le podría mandar un mensaje al profesor? Ya, yo lo voy a responder. Correcto, y te voy a responder por escrito con un documento Word para que tú lo puedas practicar y resolver. De esta manera, repito una vez más, nos estamos viendo pues en sí con todos ustedes la próxima semana con un nuevo tema. Ya tenemos que conocer cómo es que llegaron los españoles, qué pasó después de la caída. Muy bien, queridos alumnos, así que amigo Diógenes, gracias de nuevo por la confianza, por la espera, muy importante mencionar eso, y a los amigos y a toda la coordinación de la Academia La Pre San Marcos, también en sí, por la confianza depositada en mi persona y en mi capacidad profesional. Quiero despedirme de todos ustedes y nos vemos la próxima semana. Y ya saben, no se olviden, recomiéndennos en Facebook, en WhatsApp, en todas las redes sociales. Somos La Pre San Marcos, acá en Cajamarca. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Chau, chau, nos vemos, cuídense. Ay, ay, ay.